la palabra en primer lugar al profesor Alfredo Ñoñán de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales con su presentación Individual Charisma and Charisma of Office, Heroism and Performance in Central Banks. Alfredo, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Paula, por haber organizado este seminario. Son de rara ocurrencia seminarios estrictamente de ciencias sociales sobre bancos centrales, por lo tanto hay que aprovechar el espacio. A ver, yo aquí voy a hacer una ponencia bien exploratoria y para comprenderla un poco mejor, tengo solo 2 copias. Hay una serie de tablas en este documento, son 3 tablas, que explican y desarrollan un poquitito el argumento que a partir de ahora voy a exponer. ¿Qué es lo que me estoy proponiendo hacer? Esta es una primera escritura. Lo vamos a escribir con Alejandra Solar y con Aileen Bravo, que se está doctorando en Estados Unidos. Lo que yo me propongo acá es pensar el funcionamiento de los bancos centrales, por una parte, y el funcionamiento y el desempeño de los presidentes de los bancos centrales, por otra parte, a partir de estos rankings que establece anualmente, awards, que entrega anualmente la revista Central Banking. Tienen decenas de recompensas, pero los awards más llamativos son los que ellos confieren todos los años al mejor Banco Central del mundo y al mejor presidente del Banco Central del mundo. Y la pregunta que me hice es, ¿por qué ese banco y por qué no otro? ¿Por qué ese presidente del Banco Central y por qué no otro? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están observando? Finalmente, ¿qué es lo que resalta, sobresale en el desempeño tanto institucional como individual? Y para superar la dimensión estrictamente descriptiva de la observación, propongo interpretar esto a partir de una categoría clásica que yo he trabajado en el pasado, que es la categoría de la noción de carisma en Max Weber, distinguiendo 2 cosas. En primer lugar, el carisma de función, vale decir, asociado a una organización o a una institución, y por otro lado, el carisma individual, que es el más resbaloso, el más complejo de estudiar, porque Weber, voy a tener que dar un breve excursus sobre el problema, porque Weber fue muy confuso al abordar el carisma individual, porque le dio una connotación inevitablemente heroica, y esto es bastante más complejo que eso. Por lo tanto, me propongo analizar estos reconocimientos a la luz de lo que hizo y de lo que vio esta revista Central Banking entre el 2014 y 2025, es extremadamente reciente. No fue fácil recuperar la información, dicho sea de paso, prefiero pasarlo como dato. Yo escribí a Central Banking, tengo un Fondesit funcionando, dije ya me voy a suscribir, $5.000. Si eso me cobran $5.000, yo me dije, imposible. Y la Aileen Bravo, que se está doctorando en Berkeley, a través de un web scrapping bajó todo y lo recuperó, y me siguen escribiendo hasta el día de hoy diciendo, ¿está interesado con eso? Ya, $5.000 es un exceso, francamente. Bueno, entonces trabajé sobre el material del Central Banking y lo hice, no me interrogué, porque es una pregunta sociológicamente importante, pero no me interrogué sobre quiénes escriben cada uno de los fundamentos. Está el equipo, siempre escrito, habría que empezar a rastrear cada uno de ellos, se puede hacer. Yo hice un análisis eminentemente textual de los documentos. Son documentos, cada award está fundamentado en 4 o 5 páginas. No es una fundamentación de un parrafito, es realmente un relato explicativo el que entregan. Por lo tanto, voy a usar la noción de carisma a partir del método que Weber diseñó, que es el método de los tipos ideales. Bien, vamos
rápidamente al excursus metodológico, Weber inventó en varios de sus textos los tipos ideales y jamás entregó una metodología para utilizarlos. La metodología ha sido construida con posterioridad, especialmente por sociólogos de la esfera nórdica, y desde el año 2000 en adelante, incluso antes, hay muy poco desarrollo metodológico que acompañan a los tipos ideales weberianos, pero básicamente en lo que consiste en un cierto número de premisas. La primera, la realidad es sobreabundante, nos aplasta, y para hacer ciencia social necesitamos reducir su complejidad. Y la reducción de complejidad de la realidad de un determinado objeto de estudio se hace de modo racional, aislando los principales atributos que uno está observando, que son los atributos que finalmente marcan la existencia social del objeto. Y eso, al final del camino, termina en lo que Weber llamaba un cuadro de pensamiento utópico, con una importante salvación. Weber no pretende quedarse en el tipo ideal, en el cuadro de pensamiento utópico, como lo llamaba en sus ensayos sobre economía de la ciencia. Lo que pretende hacer es finalmente medir, de alguna forma, establecer y contrastar lo que él aisló en el cuadro utópico, en el tipo ideal, y la realidad sobreabundante desde la cual los elementos del tipo ideal fueron extraídos. Bien, y eso lo hizo magníficamente bien en tres tipos de dominaciones, eso yo no voy a entrar en el detalle: la dominación legal racional, la dominación tradicional y la dominación carismática. Yo acá me voy a interesar en un tipo de dominación, en un tipo ideal, que es el tipo ideal carismático, que se subdivide en dos, que es el carisma vinculado a una institución, a una organización, teóricamente al cabo de un proceso que Weber llamó de rutinización del carisma, que se originaba en el individuo. Y aquí es bien importante, porque cuando el carisma está pensado en el individuo, analógicamente en el presidente de un banco central, hay una dimensión muy inestable del carisma. Esa es la razón por la cual Weber veía siempre en el carisma de los individuos un elemento revolucionario, eventualmente de subversión del orden establecido. Mientras que cuando el carisma se rutiniza y se objetiva en una institución, es como que el carisma tiende a perder ese componente revolucionario, porque la institución como que lo captura, lo organiza y de alguna forma lo domestica. Es un poco esa la idea, y eso es el carisma de función. Aquí no voy a establecer una relación de continuidad, porque no la hay, entre el carisma del presidente de Banco Central, que fue seleccionado como sobresaliente, descollante, y el carisma de función que se vincula a la organización propiamente tal del Banco Central. No hay continuidad. Hay dos casos que podría haber habido continuidad, en donde un banco central, que es el de Ucrania, fue elegido como mejor banco central en un determinado año, y el presidente del Banco Central de Ucrania fue elegido como el mejor presidente del Banco Central en otro año. Pero no hay relación ni de causalidad, ni de correr, ni nada. Son fenómenos separados, por lo tanto esto hay que pensarlo autónomamente. Bueno, y ahí ustedes tienen en tres tablas. En la tabla 1 ustedes tienen un cuadro sinóptico, resumen, del mejor banco central del año, del país, el mejor banquero central del año. En el cuadro 2 está descrito, es un fenómeno, es la reducción que yo hice justamente, la reducción de complejidad a partir de un tipo ideal del carisma de función. Esa es la tabla 2. No, es que no lo tengo ahí, porque son muy largas las tablas. Ah, no lo tengo ahí. No me caben en la pantalla, por eso que traje dos. Oye, acá está igual para que lo pase. No, es que no lo tengo ahí. Ah, ya. No, lo tengo, está en otro documento. Ya. Pero ahí el colega francés tiene uno y aquí tiene otro.
Y el cuadro 3 son los atributos del carisma individual que fueron destacados. Bien, y como usted, bueno, y el tema finalmente es que tanto el carisma individual como el carisma de función, vale decir, el carisma del presidente del Banco Central y el carisma vinculado al Banco Central en tanto institución, es muy dependiente del contexto. Generalmente lo que se premia son desempeños, en ambos casos, son algo así como desempeños heroicos, en algún sentido del término. Por eso que esto lo llamo heroísmo y desempeño en el título de la ponencia. Heroicos porque remiten a un desempeño excepcional, un desempeño de la organización excepcional, o un desempeño del presidente del Banco Central excepcional no por no por naturaleza de la organización o del tipo. Excepcional porque se está viviendo un momento de crisis. Y son crisis que pueden ser de distinta naturaleza. Por ejemplo, les digo al tiro, y lo que les voy a mencionar me abre al tiro la posibilidad para establecer el límite de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, los mejores banqueros de bancos centrales fueron Mario Draghi, en el 2014, presidente del Banco Central Europeo, y al leer toda la fundamentación, lo que yo extraigo de eso es un carisma del líder sereno, un comunicador calmado que entrega constantemente serenidad al mercado, a los stakeholders, a lo que ustedes quieran. En el 2015 fue elegido mejor banquero central Raghuram Rajan, presidente del Banco Central de India, y él tiene un carisma francamente de líder providencial, porque se insiste mucho que es uno de los pocos economistas que predijo, junto a Rubini, predijo la gran crisis financiera del 2008. Yo tengo serias dudas que haya sido tan así, pero forma parte de la mitología y ya cuando hay una creencia que está instalada, construye realidad, ¿no? Pero bueno, 2016, mejor banco central, mejor presidente del Banco Central fue Erdem Basi, turco, el presidente del Banco Central de Turquía, y es el carisma del líder que enfrentó, así lo denomina, la expresión no es mía, un verdadero test de carácter. Es interesante la manera como un test del carácter, ¿verdad? Claro, porque tuvo que enfrentarse, aquí hay un denominador bastante común, en casi todos los casos hay enfrentamientos muy largos y muy rudos con el jefe de gobierno o el presidente en ejercicio. Por ejemplo, en el caso del presidente del Banco Central turco, tuvo enfrentamientos, pero larguísimos, con Erdogan, porque se le quería meter, le quería hacer perder autonomía e independencia al Banco Central turco. 2017 el mejor presidente del Banco Central fue Carlos Fernández Valdovinos, caso muy extraño porque es el presidente del Banco Central de Paraguay, un banco central pequeño, y lo que se destaca es algo así como un carisma del gran arquitecto del éxito paraguayo. El gran arquitecto. ¿Se dan cuenta que son distintos atributos que cada vez están siendo resaltados? 2018, el mejor presidente del Banco Central fue el presidente del Banco Central de Sudáfrica, Lesetia Kanyago, y es literalmente el carisma del líder competente. ¿Ah? Un tipo con reputación reconocida internacionalmente, dirige cuánto comité hay en el FMI, en distintos órganos multilaterales, en fin. 2019 fue la presidenta del Banco Central de Israel, Karnit Flug, quien fue designada como mejor presidenta del Banco Central, es la única mujer. 2019 es la única insider que es elegida como presidenta del Banco Central. Todo el resto son outsiders, vienen de fuera de los bancos. Y al igual que con Erdogan, ella tuvo mucho problema con Netanyahu. El año 2020, el mejor presidente del Banco Central de Inglaterra fue un canadiense, que actualmente es el primer ministro de Canadá, que es Mark Carney, y es el carisma del líder previsor. Él se adelantó al Brexit, lo vio venir, y diseñó
lo que hizo él fue diseñar un worst case y un stress test para enfrentar el escenario del Brexit. Un año antes de que ocurriese. ¿Ah? Cuando nadie creía que esta cuestión podía ocurrir, porque fue tremendamente sorpresivo. 2021, el mejor presidente del Banco Central, México, Alejandro Díaz de León, y es el carisma del líder precavido. Tuvo que enfrentar la crisis del COVID, tuvo que enfrentarse con Antonio Manuel López Obrador en innumerables ocasiones, otro caso de intromisión indebida, y AMLO era completamente hostil a grandes expansiones fiscales porque no quería depender del FMI, y por lo tanto eso transformó al Banco Central Mexicano en la única agencia fiscal que respondió a la recesión económica. ¿Ah? Y fue muy precavido en eso, porque no había que ir demasiado lejos frente a AMLO, cosas de ese tipo. 2022, mejor presidente del Banco Central, Mario Marcel, Chile. Y Mario Marcel fue elegido. De verdad, lo que uno lee es el carisma del mejor alumno. Es un tipo que tuvo que enfrentar no solamente el COVID, tuvo que enfrentar el estallido social, tuvo que generar consensos al interior del Consejo del Banco Central, tuvo que enfrentarse, yo recuerdo clarito, tuvo que enfrentarse con la bancada de diputados de su propio partido, socialista, porque querían, cuanto retiro querían hacer, lo estaban pidiendo. Tuvo que enfrentarse en todo esto, y él permanentemente explicando, con ese tono calmo que tiene, de un modo muy pedagógico, en fin. 2023, el presidente del Banco Central de la India, segunda vez que un indio es elegido. Dos presidentes indios fueron elegidos como mejores presidentes, Raghuram Rajan, y ahora fue el 2023 fue Shaktikanta Das. Y lo que se premia acá es el carisma del líder en modo militar. El tipo enfrentó el COVID de una manera increíble. El tipo lo que hizo es que enfrentó el COVID como si fuese un conflicto bélico. Implementó una sala de guerra. Se le conoció como la bioburbuja. Increíble. Promovió reformas críticas en ese contexto y en continuidad con lo que había hecho Rajan. El 2024 se premia al presidente del Banco Central de Ucrania, Andriy Pishny, y ahí lo que se premia es el carisma del héroe en tiempos de guerra. En ese sentido tiene un parecido, por eso que digo que hay que todavía seguir achicando los tipos de ideales. Porque aquí lo que se premia es cómo logró mantener la estabilidad de la economía en tiempos de guerra. De hecho, y bueno, después les cuento, porque tiene que ver con el título de mi ponencia, y el último presidente es Alex Michel, que es el presidente del Banco Central de la República Checa. Y aquí lo que se premia es algo extrañísimo, es un líder completamente heterodoxo. Lo que se premió es un tipo que postea a cada rato en la red X, hace videos caseros, el presidente del Banco Central. Hace videos caseros, no le gustó el tipo de modelización con el cual trabajaba la República Checa, el Banco Central checo, y porque consideraba que las premisas eran equivocadas, y le achuntó, porque bajó, es decir, logró enfrentar la espiral inflacionaria sin disrupciones. Mira, es un líder completamente extraño. Bien, bueno, básicamente es un poco eso lo que estaba haciendo. El problema aquí hay límites, hay que ser honesto en esta parte, sí. Aquí hay límites a la manera de cómo estoy tratando de razonar. No pueden haber tantos tipos ideales descansando en el carisma como objetos que están siendo estudiados. Esto no puede ser infinito. Y es donde está un poquito el límite de la manera de cómo estoy pensando. Por lo tanto, ese es un dilema que tengo que resolver. ¿Cómo se resuelve, por ejemplo, colapsando dos o más casos para reducir el N, porque si no termina siendo un ejercicio demasiado descriptivo? Pero hay una segunda ruta que estoy siguiendo y que se las copia a los ucranianos. Fíjate que los ucranianos inventaron
el proyecto Poder Bancario. Por eso que mi ponencia se llama el ejercicio del poder bancario central. Los ucranianos inventaron ese proyecto de poder bancario y es muy inteligente lo que hicieron, porque lo que ellos hacen es que cuando Rusia los bombardea y se pierde la comunicación, ellos tienen un sistema en donde todas las instituciones financieras, a través de redes paralelas, eventualmente internacionales, se ponen en línea y recuperan las plataformas financieras en red. Es una cuestión como de guerra, digamos. Y a eso le llamaron poder bancario y le han hecho mucha publicidad al concepto. El actual presidente del Banco Central ruso, que era además un novato, resultó ser todo un hallazgo, con poleras que dicen poder bancario. Es decir, no, se las traen. Y fíjate que la noción de poder bancario, yo le agregué central, poder bancario central. Yo creo que hay algo ahí que uno puede desarrollar aún más, porque efectivamente hay en el Banco Central un poder relevante y con consecuencias que pueden ir incluso más allá de lo que ellos mismos se habían propuesto. Por lo tanto, la reducción de complejidad probablemente la voy a empezar a hacer con mis coautoras, explotando las posibilidades de la noción de poder bancario central. Lo dejo ahí para dejar tiempo al resto. Gracias, Alfredo, por tu presentación. Bueno, a continuación pasaremos a la segunda ponencia, esta de Fernando Tapia. Ignacio Chapacá se presentará. Fernando, titulada Performativity, Expectations and Democratic Transition, The Making of Monetary Governance at the Central Bank of Chile, 1989-1999. Fernando, 20 minutitos, adelante. Muchas gracias. Bueno, este es un trabajo que estamos haciendo con Ignacio, que fue parte de mi tesis de máster de Historia Económica. Y el tema que se investiga es cómo el Banco Central de Chile construyó su capacidad para gobernar la economía durante la década del 90, utilizando un enfoque que combina la teoría de la performatividad económica con un análisis cuantitativo de texto. Pero antes de entrar en el marco teórico, les quiero mostrar un resultado que necesita una explicación, que tiene que ver con la rápida desinflación, o el proceso desinflacionario que se logró en solo una década. El gráfico aquí muestra que les muestro entre el 89 y 99 cómo pasamos de una inflación del 26% en el 90 a una de 3,3% a fines de la década. Bueno, y la explicación convencional obviamente está atada a la ley 18.840 que le da la autonomía al Banco Central en octubre del 89, pero esta explicación resulta un poco insuficiente, ya que la autonomía legal en este sentido se puede tomar como una condición necesaria pero no suficiente, sobre todo para lograr un proceso tan rápido de desinflación. Y dada la historia de Chile, que había tenido inflaciones crónicas durante décadas. Esencialmente hay dos motivos que llaman la atención de este gráfico. Uno es que las tasas de interés, cuando se aplican, y ahí hay un tema relevante, que el nuevo Consejo del Banco Central apenas asumió, aplicó un ajuste, un aumento de tasa de política monetaria de 200 puntos base, o sea 2 puntos porcentuales. Sin embargo, lo que se ha estudiado es que esa aplicación de tasas tiene un lag, es decir, un periodo de ajuste, y ese periodo de ajuste llega hasta 24 meses incluso. 24 meses para el horizonte que se estaba planteando y que se logró la baja de inflación, obviamente es mucho, y hay un fenómeno intermedio. Y el otro son los estudios que se han hecho últimamente de análisis textual de los comunicados de los bancos centrales, incluso el Banco Central de Chile, sobre todo cuando se realizan las reuniones de política monetaria, que en ese tiempo no existían, no se publicaban en ese tiempo, y que han logrado aislar algunos efectos sobre el mercado post anuncio, es decir, cuando no se ha
puesto en práctica aún, no ha tenido efecto práctico la tasa sobre el mercado efectivamente como se ha estudiado. Entonces la pregunta que guía esta investigación es ¿cómo construyó el Banco Central esa capacidad de gobernar las expectativas de los agentes económicos? Y nuestra tesis es que fue a través de una construcción performativa de la gobernabilidad monetaria. Para entender esto necesitamos ubicarnos, por supuesto, en el contexto en que comienza la autonomía. En octubre del 88 gana el no al plebiscito. Un año después, en octubre del 89, se promulga la ley de autonomía del Banco Central, que fue una de las últimas leyes que se dictó por parte del gobierno militar. Y en marzo del 90 asume el primer gobierno democrático. Por lo tanto, es un Banco Central que con un nuevo marco legal asume en un periodo muy complejo. Y bueno, en este periodo la teoría económica estaba en lo que se llama la nueva síntesis neoclásica. Se estaba saliendo de lo que eran las reglas monetaristas, es decir, del crecimiento, de que se apuntara a los objetivos intermedios, que era el crecimiento de la masa monetaria. Se había comprobado ya en esos tiempos, especialmente en Estados Unidos y en Reino Unido, que no había una correlación estable entre estas masas monetarias y la inflación. Por lo tanto, no era posible seguir alguno de estos agregados, pese a que hubo algunos casos exitosos, y les voy a comentar después, por ejemplo, Suiza o Alemania. Y por lo tanto, se sale de este fracaso, digamos, de las políticas monetaristas y se entra a lo que se llama el inflation targeting, o el objetivo inflacionario. Entonces, en este contexto, el Banco Central no solo debe reaccionar a la inflación, sino que además es un gobernador de expectativas. Y además Chile enfrenta lo que la literatura de la performatividad llama las felicity conditions. De ahí después les voy a explicar más en detalle lo que son las felicity conditions o condiciones estructurales. Tenía una alta indexación de contratos por la UEF. La UEF se inventa, comienza a funcionar en el año 67 justamente por el exceso de inflación para empezar a formar un mercado de capitales en Chile. Antes de eso las tasas eran negativas constantemente porque la inflación superaba las tasas de interés. Hay una ausencia de agregados monetarios estables. Los mismos consejeros del Banco Central han dicho que no había ninguna estabilidad, ningún agregado del que pudieran tomarse para anclar su expectativa inflacionaria. Y además teníamos una inflación sobre el 25%. Y por supuesto las limitaciones financieras del desarrollo financiero de un mercado emergente como el chileno, comparado con Estados Unidos o Reino Unido, donde se implementó también el inflation targeting. Entonces la respuesta del Banco Central de Chile fue una innovación institucional, que fue el soft targeting. El soft targeting, definido así por Mishkin, se lo explico. El inflation targeting convencional, como el que se aplicó en primer lugar en Nueva Zelanda, luego en Reino Unido, como les comentaba, fija un rango meta, por ejemplo, como hace el Banco Central actualmente, que es entre un 2 y un 4%. Y además de eso, el banco proyecta una inflación. Esa es la expectativa. Si está fuera de rango, si va a estar dentro del rango, etc. Lo que implementó Chile fue algo totalmente, distinto y muy aventurado, que fue que la meta y la proyección eran el mismo número. Por lo tanto, el banco lo que hacía era proyectar una meta inflacionaria que al mismo tiempo era su proyección de lo que iba a ser la inflación para el siguiente año. Lo que simultáneamente genera un compromiso institucional y una proyección de inflación. Y aquí viene lo importante, el timing del anuncio. Se hacía en septiembre en el informe que se realizaba al Senado, el precursor de lo que hoy día es el IPOM, justamente antes de la discusión del presupuesto nacional del siguiente año. Por lo tanto, lo que hacían era señalizar con este objetivo cómo se proyectara el presupuesto de acuerdo a la inflación esperada. Y además existe la ley de reajuste al sector público
donde se indexaba, se hacía una ley todos los años, como se sigue haciendo, para hacer un reajuste salarial. Y eso fue súper relevante porque se utilizaba la inflación esperada y no la pasada, como si estaban indexados los contratos en el mercado privado. Entonces ahí hubo un quiebre muy importante en empezar a utilizar en señalizar la inflación futura para los futuros contratos. ¿Qué significa esto? Que la meta del Banco Central de Chile se convertía automáticamente en el ancla de negociaciones salariales. Esto es performatividad, que es el anuncio. El anuncio no describe una expectativa, sino que la crea. Y este mecanismo nos lleva directamente al marco analítico de los que les comentaba, que son las Felicity Conditions. El marco teórico que utilizamos proviene del trabajo de Leon Van Sleven, de 2018, donde él argumenta que la efectividad de las políticas monetarias no depende solo de las variables que controla el Banco Central, sino que existe un conjunto de condiciones estructurales que hacen que la performatividad sea exitosa. Y aquí les comento un poco el tema o la genealogía de la performatividad. La performatividad viene de la filosofía del lenguaje, principalmente John Austin y John Searle, y que principalmente habla que las palabras son actos. Es decir, bajo ciertas circunstancias, y estas son las Felicity Conditions, hay ciertas palabras que se transforman y dejan de ser solo palabras y se transforman en realidad, en actos. El típico ejemplo es que dice un oficial de un registro civil los declaró marido y mujer. Si eso fuera en otro contexto, con otros poderes, otra persona, no tendría ningún tipo de acto real lo que está ocurriendo. Y esas son las Felicity Conditions, es decir, que es un ministro de fe y que está en un entorno legal que le permite realizarlo. Y bueno, Van Sleven en su paper compara dos casos históricos que son paradigmáticos en los años 70, en esta época del experimento de control monetario de la inflación a través de los agregados monetarios. Por una parte está Suiza, donde el monetarismo efectivamente funcionó, gracias a que las Felicity Conditions eran favorables. Una autonomía consolidada, una banca muy conservadora y las negociaciones salariales eran coordinadas dado el corporativismo que tiene el sistema suizo de empresariado. Y por el contrario habla de Reino Unido, donde el monetarismo fracasó, esencialmente porque había una gran inestabilidad política en los años 70, un aumento en la inflación, conflictos laborales que no permitían anclar las negociaciones, un control monetario muy ineficaz y la alta integración financiera que tiene el mercado inglés. Por lo tanto, a diferencia del banco suizo, que por ejemplo pudo manejar los agregados a través de los encajes y de las reservas de los bancos comerciales, en el caso de Inglaterra era imposible porque su banca está muy integrada internacionalmente. Entonces, ¿cómo es posible, y esa es la pregunta empírica que guía esta investigación, que el Banco Central de Chile, pese a que tenía Felicity Conditions desfavorables, una economía emergente, alta indexación, logró implementar el inflation targeting y en tan poco tiempo lograr resultados? Y aquí la clave son los informes del Senado, lo que les comentaba, los precursores de lo que hoy día es el IPOM. Incluso cuando uno lee los informes se puede dar cuenta que el primero, que es de 1990 y que se llama Estado de la Economía y Proyecciones para el año 91. Entonces la ley 18.840, dentro de sus artículos, establecía que el Banco Central de Chile debía presentar un informe sobre la evaluación económica al Senado y sus proyecciones para el próximo año, como les comentaba. Y durante toda la década del 90, este fue el principal instrumento de comunicación oficial del sistema del Banco Central. Lo que se argumenta es que los informes cumplían una triple función performativa. En primer lugar, como un ritual institucional, la periodicidad anual y la solemnidad del Senado, es decir, se presentaba en un espacio democrático, creaba predictibilidad y una rutina comunicacional. En segundo lugar,
como la educación económica. El Banco Central de Chile debía traducir conceptos como el inflation targeting o las expectativas racionales para crear las condiciones cognitivas del público y del espectro político. Y el tercero es la transmisión de una visión. Es decir, el objetivo era hacer que la visión del Banco Central de la Economía se convirtiera además en la visión del mercado. Decía, por ejemplo, Carlos Massad, presidente del Banco Central, que las reuniones que tenían los consejeros del Banco Central, especialmente el presidente con la Comisión de Hacienda, eran clave para mantener el mundo político muy compenetrado de la discusión macroeconómica que había dentro del banco. Bueno, esto me lleva a explicar la metodología de análisis respecto de las Felicity Conditions en el caso chileno. Adoptando el marco teórico de Van Sleven sobre las condiciones estructurales específicas del Banco de Chile, se identificaron 5 Felicity Conditions. La indexación, que era el desafío central del banco. El mercado laboral, que si bien tenía sindicatos muy debilitados y fragmentados, la indexación generaba una especie de proxy de lo que sería una negociación sindical más fuerte, porque estaba muy generalizado el uso de la UF y de la inflación pasada como piso para generar contratos futuros. La cuenta de capitales, sobre todo la apertura gradual que se siguió después de la crisis del 82 y que continúa este banco, pese a que puso algunos controles como el encaje a los ingresos de capitales, el tipo de cambio, y aquí es relevante porque hay una tensión entre la estabilidad y la competitividad que se intentaba lograr del tipo de cambio con las bandas cambiarias, y un mercado financiero con un desarrollo relativamente alto, especialmente gracias a los inversionistas institucionales, pero muy ínfimo comparado con lo que es el desarrollo de los mercados de los países desarrollados. Y la hipótesis que se testea empíricamente es si la mención a estas Felicity Conditions que se establecieron en los informes modifica o no la densidad performativa en el discurso del Banco Central de Chile. Es decir, el Banco Central usa un lenguaje más performativo cuando articula compromisos respecto a estas condiciones estructurales o no. Para responder a esto, desarrollamos un sistema de scoring performativo con un modelo de language processing semi-supervisado en Machine Learning, con un sistema de scoring que mide 5 dimensiones de oraciones dentro del discurso del Banco Central. Y ahí vuelvo un poco a lo que les comentaba de Austin y Searle, que tiene que ver con las clasificaciones que hacen ellos lingüísticas respecto a cuál es el lenguaje performativo. Por ejemplo, la presencia de sujeto institucional en el discurso. Cuando el Banco Central se refiere a sí mismo como el Banco Central o el Consejo o este ente emisor, y que tiene una ponderación doble porque es una generación de compromiso institucional, los verbos de acción, que eso están denominados por Austin y Searle y varios otros dentro de la literatura como decidió, se estableció, se mantendrá, que también tenían una ponderación doble por lo mismo, porque generan este sujeto institucional que está empoderado. Y ciertos elementos cuantitativos que forman parte del lenguaje técnico performativo, los marcadores causales, que sobre todo en el comienzo se notan mucho porque el banco está intentando justamente educar para que la audiencia entienda de qué venimos, de cómo venía la economía y por qué se toman ciertas decisiones, y ciertos términos evaluativos. Eso le puso una ponderación simple en el algoritmo que armé para el análisis textual. Bueno, y aquí hay un ejemplo concreto que les pongo al costado derecho de la diapositiva. Una oración que el algoritmo califica como de alta performatividad, por ejemplo, es: el Consejo del Banco Central decidió adoptar importantes medidas correctivas. Esto tiene sujeto institucional, tiene un verbo performativo y evaluativo. Versus otras oraciones, puse, digamos, lo que lo acompaña normalmente a todo el resto, pero que es parte de un lenguaje técnico, que es: la inflación alcanzó un 12,7% durante el periodo analizado. Eso es una frase no performativa, es una frase solo que comunica datos. ¿Cuál fue el proceso de este modelo de análisis de texto? Primero, la ingesta de los 10 informes,
de este decenio. Luego una segmentación de oraciones, el scoring automatizado que les estaba comentando, y finalmente se hizo una búsqueda de coocurrencias con las felicity conditions. Y acá hay una pequeña evaluación de algunos resultados. Por ejemplo, este mapa de calor nos da dentro del discurso 3 periodos relevantes. Entre el 90 y el 93, que es un periodo más bien como de construcción institucional, donde se utiliza mucho la identidad que les comentaba anteriormente. El 94 al 96, después de la crisis del tequila, hay una transición hacia un lenguaje más cuantitativo. Y el hito más relevante a partir del 97, que es la crisis asiática. Bueno, este siguiente es la construcción de agencias, que es donde tomo los dos principales mecanismos, que son el sujeto y el verbo, y los transformo en un índice. Ahí se puede ver justamente lo que les comentaba, como en un comienzo se está desarrollando este sujeto empoderado, digamos, luego cae de forma importante, pues se desarrolla un sistema, una construcción más evaluativa, y finalmente se empieza a retomar con la crisis asiática, pese a que tiene algunas caídas, pero está bastante sobre el 93-94. ¿Cómo estaba funcionando las metas inflacionarias durante este tiempo? Esto es una correlación, un correlato, no una causalidad que estoy desarrollando respecto al discurso, pero sí es importante ver cómo las metas de inflación en un primer momento fueron rangos inflacionarios, o sea, no se jugaron por un número, hasta el año 95, que sí se transforma en una meta específica. Y eso justamente, y pueden ver en los dos gráficos de la derecha, el primero de la parte superior son los desvíos específicos, los desvíos reales que hubo sobre las metas que impuso el banco, y el segundo, que hay un poco más de desvíos que los que están en color verde, tiene que ver con que yo planteé una meta core donde estaba el rango de inflación, a ver si es que se salía de la meta central, pese a que no existía. Y efectivamente hubo unos pequeños cambios, pero no hay gran variación, digamos. Y el Banco Central de Chile, en uno de sus informes del año 93, por ejemplo, dice: al riguroso control del gasto agregado se suma la credibilidad generada por el cumplimiento de las metas inflacionarias planteadas en años anteriores. O sea, el mismo banco está reconociendo cómo había tenido éxito, y eso estaba generando una credibilidad al mismo banco. Acá está la parte sustancial del trabajo, que tiene que ver cómo se comparé sistemáticamente la performatividad de las oraciones, como les había comentado anteriormente, cuando están presentes y no las felicity conditions que les había mencionado. Y los resultados son estadísticamente bastante robustos. La línea verde es con felicity conditions, o sea, cada vez que se nombran hay más performatividad, más frases performativas en el informe. Es estadísticamente significativo, con un p-value de 0.001, y además utiliza la D de Cohen. Este es un test pareado. Este es un test pareado porque son observaciones pares, exactamente iguales, que la diferencia justamente es cuando aparecen o no las felicity conditions. La D de Cohen lo que hace es ver la magnitud de la diferencia en el efecto, midiendo principalmente la diferencia de las desviaciones estándar de ambos grupos. Y eso me da un 1.65 sobre 0.8, ya es un efecto de magnitud relevante. Por lo tanto, sí es estadísticamente significativo y relevante la diferencia. ¿Qué significa esto? Que el Banco Central de Chile desplegaba mayor fuerza performativa precisamente cuando articulaba sus compromisos con las condiciones estructurales. No evitaba hablar de las restricciones, pero sí las incorporaba activamente en el discurso de manera performativa. Entonces, respecto de la paradoja inicial, de cómo lograr la performatividad exitosa con felicity conditions que son adversas, según lo que nos plantea el marco teórico de Van Sleven, la respuesta es que el Banco Central de Chile logró construir gobernabilidad performativa precisamente porque tuvo que articular discursivamente sus compromisos con las mismas felicity conditions. No fue a pesar de las restricciones estructurales, sino que las restricciones reforzaron su estrategia comunicativa.
Bueno, acá tengo un poco lo voy a pasar rápido porque ya me queda poco tiempo. Así que vamos a las conclusiones. Bueno, las conclusiones son esencialmente que el Banco Central de Chile construyó su gobernabilidad monetaria articulando discursivamente sus compromisos con las Felicity Conditions, no evitándolas. En segundo lugar, el análisis cuantitativo confirma esta estrategia. Las menciones a las Felicity Conditions tiene más de 1.6 desviaciones estándar y ese efecto es robusto y estadísticamente significativo. Y la tercera conclusión es que Chile representa un camino distinto a lo que llevó adelante, por ejemplo, Suiza con el monetarismo o los países desarrollados con el inflation targeting, porque esto se trata de una economía emergente. Por lo tanto, el Banco Central en los 90 no hizo una descripción neutral de la realidad económica solamente, sino que lo utilizó como una herramienta de gobernanza monetaria. Eso aquí. Gracias Fernando por tu presentación, y para concluir este panel tendremos la última presentación correspondiente a Paula Ahumada de la Universidad de Chile, y ella presentará su ponencia con el título Defining Boundaries and Creating Markets, the Monetary Authority of the Central Bank of Chile. Paula. Gracias, Sebastián. Muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. Es un placer acá compartir panel con Alfredo, con Fernando e Ignacio. Fernando presenta un trabajo que está realizando con Ignacio también, Chapacase, que organiza este workshop por nuestros fondos. Lo que propongo ahora con este título es Creación Pública y Ejercicio Privado de la Autoridad Monetaria, para hacer un análisis de la práctica institucional, jurídica del Banco Central de Chile en un periodo entre el 90 y el 2023. Lo que quiero proponer acá es una lectura del caso chileno que se diferencia, creo yo, de la narrativa más difundida, que se sitúa o que nos obliga a situarnos como a favor o en contra de este diseño de autonomía o independencia institucional del Banco Central como esta técnica de producción y aislamiento de los poderes políticos. Sostengo, por el contrario, que el Banco Central ha operado desde el retorno a la democracia como una institución jurídica central para la creación y la estabilización de la economía de mercado mediante un proceso continuo de delimitación de fronteras, esto que se llama boundary making, entre la autoridad privada y los mercados, entre la autoridad pública y los mercados privados, ¿no? Situándose quizás, bueno, esto es muy quizás de economía política, pero situándose en la frontera entre el gobierno y la creación de estos mercados y el poder también privado. Entonces, en vez de asumir, eso sí, que tienen una posición ajena a la política, escondida bajo la objetividad del conocimiento experto, acá asumimos que la banca central es una forma específica, pero híbrida, de acción estatal, solo que revestida de este conocimiento experto en función de lo que también este panel intenta como desarrollar, ¿no? Que es una forma de legitimidad. Entonces, la verdad que Alfredo, con esta propuesta del carisma, como que choca, ¿no?, con esta idea quizás de la legitimidad más técnica, y podríamos discutir sobre eso, ¿no?, que yo creo que tiene o que le atribuye este poder a la autoridad central. A través de su acción redistribuye entonces competencias, riesgos y poder decisional en nuestra sociedad. En un grado importante podemos afirmar que controla las condiciones bajo las cuales opera un sistema económico de mercado desde la transición a la democracia. Entonces, una cuestión que yo creo que quienes conocemos, digamos, la discusión pública en torno al Banco Central es importante de destacar, porque en general lo que se dice es que la autonomía viene desde el 80, pero acá claramente sabemos que desde el 80 al 89 obviamente no hubo autonomía, pero se trata de instaurar esa idea, ¿no? El derecho, en este caso la regla constitucional, que es desde donde cuando me posiciono para estudiar esta institución, acá no se limita a contener la decisión de los poderes públicos, al modo de Ulises y las sirenas, ¿no?, de las cuales conversamos ayer, sino que es desde una forma activa la decisión de producir mercados, de cambiar esta idea de un estado
como económico a un Estado empresario o árbitro entre la creación del poder económico privado. Y lo más importante, yo creo que naturaliza que ciertas opciones económicas son parte de esta racionalidad inevitable. Entonces, me parece que es relevante desde el derecho constitucional estudiar el Banco Central como una institución fundamental para entender no solamente el texto, digamos, escrito, el Black Letter Law, sino que el orden constitucional que trasciende este mero texto constitucional. Ya, entonces ahora esta presentación se refiere principalmente al trabajo que estamos desarrollando junto a Pedro Moalem en el artículo Governing Through Boundaries, Law and Central Banking in Brazil and Chile, que busca reconstruir comparativamente la gobernanza monetaria en dos países de Latinoamérica. En el caso de Chile, presenta una periodificación de prácticas institucionales y reformas legales entre 1990, retorno a la democracia, y hasta el 2023. El punto de partida es que el Banco Central es esta institución jurídicamente híbrida, situada entre los límites entre lo público y lo privado, y por eso se habla de esta gobernanza de las fronteras. La independencia, el carácter técnico consagrado constitucionalmente y la prohibición de financiamiento al fisco no solamente son reglas constitutivas de organización. Yo creo que dialoga mucho con la propuesta de Fernando Ignacio en torno a esta performatividad. Y también me llama la atención que dentro de esas condiciones, las felicity conditions, no menciones como el anclaje jurídico que tiene el banco, ¿no? La dimensión más simbólica del derecho, que es bastante importante. Bueno, entonces son dispositivos constitucionales. Se utiliza acá la forma constitucional para despolitizar y convertir decisiones político-distributivas en decisiones aparentemente neutrales y objetivas, ¿no? Y quizás por eso Marcel es el Mateo del curso, ¿no? Salvo por sus corbatas. En el caso chileno, el Banco Central encarna de manera paradigmática lo que podríamos llamar la constitucionalización, en el fondo, de la legitimación de la autoridad técnica. El uso del derecho constitucional legitima entonces el conocimiento experto y excluye el conflicto, ¿no? Sanitiza este conflicto político, reemplazándolo por lo que en un estudio más o menos reciente, el caso chileno del Banco Central, Nagel ha considerado como este consenso político tecnocrático. Entonces, por una parte, uno puede decir, ¿cómo se entiende ese poder a sí mismo? Y las fuentes de ese poder, yo digo, la legitimidad técnica, ¿no? La constitucionalización de la técnica, que se traduce en una defensa casi obsesiva, enfermiza de la autonomía e independencia del Banco Central. Todos quienes hemos estudiado el Banco Central chileno, o como dices tú incluso, cuesta mucho obtener información de los banqueros centrales de forma abierta, más allá de, en el fondo, describir de forma objetiva las condiciones económicas. Y se refleja en esta búsqueda de decisiones por consenso. O sea, a diferencia, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, que presenta sus decisiones, ¿no? Esta otra autonomía constitucional, donde hay disidencias, hay una argumentación jurídica, y en general lo que hacen los banqueros centrales es buscar consenso. Acá no hay disidencias. Creo que, y acá me pueden corregir si no es así, entiendo que las únicas disidencias comenzaron con el ingreso de Stephanie Willis Jones, o también hubo... Con Saller. ¿Ah? Con Saller. Bueno, Saller, ya, sí, totalmente. Bueno, Saller termina renunciando y eso es otro tema. Pero sí, en este último tiempo sería Stephanie Willis Jones quien empezaron a hacer decisiones por mayoría y no unánime, ¿no? ¿Cómo se manifiesta este poder? Entonces, el ejercicio de la autoridad monetaria, damos cuenta de una delegación doble, uno a expertos, ¿no? A la idea del experto, del técnico que construye desde la autoridad pública, pero también delegándolo hacia el sistema financiero y hacia el sistema bancario, especialmente la reproducción de la producción del dinero, ¿no? Y la producción y el gobierno del dinero. Ya, para analizar en el fondo y comparar este fenómeno utilizamos las fuentes, las bases
institucionales, categorías propuestas por Caruthers, propiedad, información, regulación y fallas como herramientas heurísticas que permiten observar cómo el derecho, a través del Banco Central, organiza los mercados y define estas fronteras público-privadas. Entonces, en materia de propiedad, por ejemplo, el Banco Central define jurídicamente quién puede participar en el mercado, acceder a la liquidez, especialmente mercados financieros, y a los medios de pago, ¿no? Por ejemplo, ahora con la ley FinTech, especialmente, eso es lo que me falta de revisar, pero se da cuenta entonces que las decisiones del Banco Central son decisiones distributivas. Entonces, la información también, acá la tecnocracia, sabemos, o el conocimiento experto, se legitima a través de la transparencia. Y acá el Banco Central tiene una posición bastante, yo creo que, de tensión con el principio de transparencia. En la discusión de la ley de transparencia que se aplica a todo el sector público, el Banco Central pidió ser excluido y tener su propia ley. Y por otra parte se presenta a sí mismo como un buen alumno, una buena alumna en ese sentido, pero igualmente se rige por sus leyes, por sus reglas propias, ¿no? Respecto a, por ejemplo, el tiempo en el cual las discusiones, digamos, las actas del Consejo se encuentran sujetas a secreto. Y tiene también, entonces uno dice, ya, le damos autoridad a la autoridad técnica, pero más transparencia, más, digamos, una rendición de cuentas con los informes al Senado, por ejemplo, y ahí hay que preguntarse por qué al Senado, no al Congreso, no a la Cámara de Diputados, que tiene este rol que sabemos que es mucho más de control del poder, ¿no? Político, ejecutivo, de la administración, ¿no? Pero es al Senado, pero por otro lado sabemos que la información que salga del central puede tener importantes consecuencias, como recién acá lo explicaba Fernando, en términos de expectativa. Entonces, a la respuesta de, oye, ¿por qué no presentan o por qué no hay más disidencia en el Consejo? ¿Por qué no muestran las razones por las cuales podía ser, por ejemplo, no sé, en la tasa de interés, que el número que se eligió o los fundamentos, y no se explicitan? Bueno, dicen, miren, todo eso puede causar confusión y problemas al funcionamiento del mercado y entonces a la estabilidad que sería este ideal en el cual se maneja, ¿ya? Ayer Clemente nos mencionaba, por ejemplo, el problema que hubo en torno a la difusión de la información respecto del medio ambiente en los 90, ¿no? Que yo no lo tenía en el radar, ¿no? Para mí la gran polémica de la información era el mercado laboral. Presenta en Twitter un informe respecto de los efectos que tuvieron las políticas del gobierno en el mercado laboral, lo difunden 2 semanas o 3 semanas antes de la elección presidencial. Entonces se consideró que era una intervención política. Entonces, y la crítica a ese informe también fue tomada como, oye, no pueden criticar al órgano autónomo, esto es cuando ir en contra de la autonomía. Entonces hay una relación de tensión ahí. La regulación, el Banco Central delimita también la actividad privada al definir las competencias en el caso chileno. Y en el caso chileno y Brasil acá hay importantes diferencias, porque desde la misión Kemmerer, que la supervisión, digamos, de la actividad bancaria está separada, no la tiene el Banco Central exclusivamente, sino que la realiza en conjunto con la Comisión ahora para el Mercado Financiero. Entonces tienen un poder regulatorio compartido con la CMF, pero también se ve la importancia ahora con la ley FinTech, ¿no? Que ha liderado el Banco Central producto de su mandato respecto de los medios de pago. Y la falla acá es muy relevante, es decir, en contextos de crisis, ¿no? El problema fundamental es quién tiene la autoridad para intervenir, cuándo, bajo qué condiciones, y acá es donde se revela de forma más clara quizás su carácter político, que son decisiones en todo caso que suelen presentarse como técnicas. Por ejemplo, acá, cuando la reforma constitucional del 2020 para que pudiese acceder al mercado secundario a comprar deuda, también en la reforma constitucional se tomaron medidas
porque esta competencia no es una competencia amplia, sino que está restringida en torno a que tiene que ser en un periodo delimitado y en condiciones específicas, no siempre. Sino, entonces, también se revela ahí que, incluso, considerando que este es un órgano autónomo, y ayer también lo discutíamos, entonces, ¿por qué se delimitó tanto esta competencia? Bien. Luego, en cuanto a cómo entiende la práctica del Banco Central en torno a estas categorías, a partir del retorno a la democracia en 1990 y hasta 2023, se analizan la práctica y las reformas legales del Banco Central y la forma en la cual se configura y se reconfigura la política monetaria despolitizada como una de las bases institucionales de este capitalismo financiero chileno, pero que asigna competencias, riesgos y capacidad decisional entre el Estado, el mercado y los expertos. Entonces, la primera época es el renacer del Banco Central en 1990-1999, muy bien, digamos, yo creo que profundizado en mi análisis con lo planteado por Fernando y Ignacio. Y este es como lo que veo, ¿no? En el fondo, al comienzo de mi estudio yo dije, bueno, la ley orgánica constitucional en conjunto con la Constitución da cuenta de un Banco Central ortodoxo. ¿Y qué es lo que pasa? Como siempre, una cosa es la letra de la ley, otra su práctica, y acá la práctica es que es menos ortodoxa de lo que el diseño sugería, ¿no? Entonces hubo una coordinación mucho más estrecha con el Ministerio de Hacienda, y especialmente fue importante esta conexión porque se siguió con este modelo exportador económico. Entonces se requería, como lo explicaba también Fernando, ¿no? Jugar un tanto con las bandas cambiarias, pero también poner un límite a una economía que se adhería al mundo, que era muy atractiva producto de la transición a la democracia, y por estas formas de diseño institucional. Entonces entraban muchos capitales y se estableció en el fondo la necesidad de establecer ciertas limitaciones. Pero sí hay que destacar que en el fondo lo que hace la Constitución, especialmente luego la ley orgánica, es decir que una competencia que era parte de la tradición también de la práctica del Banco Central en su historia, que es financiar al fisco, estaba prohibida, ¿no? Una prohibición bastante estricta, incluso en parámetros comparados. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa con eso? Es que nos obliga a, en el fondo, mercantilizar nuestra deuda, ¿no? Entonces la deuda pública se tiene que financiar a través de los mercados privados. Entonces se excluye jurídicamente al soberano del acceso al crédito, ¿no? Y acá esta época sí está marcada por un tema que es la deuda subordinada, ¿no? Es la respuesta que vimos que el Estado en el fondo asume a la gran crisis financiera del 82, donde se asume la pérdida y que se define jurídicamente, y eso es lo que me falta como revisar, ¿no? En esta época, y que termina, entiendo, con la renuncia de Roberto Saavedra. Luego también hay mayores, acá también se denota más la politicidad del Banco Central si uno ve la cobertura pública que se dio al nombramiento de José Gregorio como consejero y no a French Davis, ¿no? En La Tercera sale un reportaje de French Davis donde se dice, miren, acá lo que pasó, La Tercera, no estamos hablando, digamos, del punto final, no, acá lo que pasó fue que la banca presionó, hubo lobby, la bancada de derecha presionó en contra del nombramiento de French Davis. Se consideraba de izquierda, así, es demócrata cristiano, pero French Davis de izquierda, porque era contrario a la liberalización, digamos, de la política cambiaria. Él quería mantener, digamos, un control
de la política cambiaria, era una persona que había escrito, de la CEPAL, que también era considerada. Bueno, entonces en esa época todavía se mantenía la idea de un banco central relativamente menos técnico, más político. Y era Chicago. Pero el Chicago rebelde, Claro. ¿sabes? En la tercera lo dice, sí, estudió en Chicago, pero... Entonces, acá lo importante, en la autonomía llega el 99, eso es como el gran, creo que aporte de este trabajo más, digamos, de una interpretación normativa, es decir, oye, acá la gran autonomía se logra cuando se adoptan metas de inflación con tipo de cambio flexible, y esta gran decisión fue tomada sin ningún tipo de reforma, porque era parte de, se supone, una reinterpretación del mandato propio del Consejo. Y acá la gran crisis fue el escándalo Inverlink, que termina con la salida de el presidente del Banco Central, nueva renuncia, Massa. Luego viene la estabilidad financiera, la expansión funcional. Ya todo esto, acá hay la autonomía vuelve a estar, claro, fue sujeta a tensión por la respuesta del Banco Central frente a la crisis asiática, ¿no? Entonces, considerada que fue una respuesta negativa, se aumentaron excesivamente las tasas de interés y se atribuye la recesión a las decisiones tomadas por el Banco Central, ¿no? Entonces, cuando es como ya yo creo que el mayor, quizás la expansión que tiene o el aumento de su legitimidad es del 2010 al 2023, donde además a través de las reformas legales se le han aumentado algunas competencias y funciones al Banco Central para lograr estabilidad financiera, y acá hay luces de la necesidad de coordinarse con otras instituciones, también con Hacienda, cuando se establece este Consejo de Estabilidad Financiera, ¿no? Entonces hay luces de que el Banco Central requiere una coordinación con instituciones también del Ejecutivo para lograr el cumplimiento de ese mandato. Entonces, ahora voy a terminar. El fondo de las conclusiones es que el caso chileno muestra que la independencia del Banco Central no es una garantía simplemente técnica, es una forma específica de gobernanza, lo que hemos estado discutiendo, que redefine la relación entre el Estado, el mercado y el sistema político democrático. El Banco Central en ese sentido es una institución importante porque constituye, estabiliza y gestiona la crisis de los mercados privados. La frontera entonces entre lo público y lo privado, el nexo entre el gobierno y los mercados es diferente, porque obviamente no he visto el caso de Brasil, dependiendo del diseño, pero también de la práctica legal de cada institución, ¿no? Y la idea es iluminar el rol que tienen estas instituciones en el proceso de gobernanza que se realiza a través de la delimitación legal de las fronteras entre el Estado y el mercado. Y solo para terminar, y antes que, digamos, Sebastián me mate, solamente advertir, ¿no? Esta es la portada de Foreign Affairs del 2022, donde hablaba de la época de la incertidumbre. Y creo que allá estoy empujando un tanto mi agenda de investigación, ¿no? Se me está terminando el fondo, ¿sí? Entonces, la idea de que el Banco Central debe pasar de la gestión de riesgos, que siempre lo ha hecho, en el fondo, a cómo pensar este Banco Central en un contexto de incertidumbre radical. Uno podría decir que acá en Latinoamérica, y esta es otra cita, ¿no? Dice que, bueno, la incertidumbre es simplemente un hecho de nuestra existencia, pero especialmente en una región como Latinoamérica. Pero acá yo creo que estamos a otro nivel de incertidumbre con, digamos, el cambio que existe de lo que hemos entendido como el orden global liberal, no el neoliberal, el orden liberal que impuso, que estableció, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, los cambios que vienen, y entonces nos hace fundamental repensar el diseño de esta institución. Muchas gracias. No, y con todo lo que está pasando en la Fed americana. Sí, Sí, esto se quedó. Gracias, Paula, por tu presentación. Se ofrece la palabra para preguntas. Yo creo que tenemos un tiempo suficiente, 20, 25 minutos. Yo me quiero tomar la palabra para hacer una pregunta y un comentario. La pregunta es para Alfredo. Si de tu investigación carismática y todo,
puede considerarse estos premios que se entregan entre banqueros centrales como una especie de símil a los premios Nobel de Economía, y voy a citar a Philip Mirowski, al falso premio Nobel de Economía, si de una otra forma se busca esa misma función, sobre todo pensando que en la historia reciente chilena uno piensa que el conflicto que existió entre la Junta Militar en el año 75 y la orientación económica del gobierno entonces se resuelve porque Friedman vino a Chile y logró convencer a Pinochet y a Merino, y por lo tanto líquido fuera de órbita, de avanzar en esa dirección, en otra. Sí, de una u otra forma se aplica esta misma estrategia. Y el comentario es para Fernando y bueno, y el trabajo de Ignacio. Les propongo, yo estoy trabajando en eso, pero hay que mirar un nuevo organismo que se está creando, que es el Consejo Fiscal Autónomo. Que obviamente no tiene la potencia de la institucionalidad de la Banca Central, tiene 100 años, todo, se crea el 2013 por decreto, el 2019 por ley, y viene a reemplazar estos decretos que crea Izaguirre con la regla del balance estructural, cuando la implementa como política, luego se implementa como una regla formal el año 2006, sobre todo pensando que en el caso de la política fiscal, que no ocurre, porque en la política monetaria todos sabemos que el Banco Central tiene este lugar del Olimpo, lo que está ocurriendo el día de hoy es una disputa abierta y directa entre este organismo y la dirección de presupuesto, que en teoría era el organismo que tenía ese rol del Olimpo en materia de política fiscal. Así que si pudiese replicarse en estas dinámicas de performatividad que está avanzando el Consejo Fiscal Autónomo, sobre todo este último año, no calendario, sino este año, sino incluso ayer, con sus comentarios al reajuste del sector público. Eso, se ofrece la palabra. Clemente. Gracias. Muy buenas presentaciones. Tengo una pregunta compartida para las primeras dos ponencias, y es respecto a qué opinan de, cómo piensan lo que presentan en relación a la base de relaciones de economía política que sustentan esta legitimidad y autonomía del Banco Central, porque al momento de la transición, donde se están haciendo las negociaciones para esto, el tema del Banco Central era bastante disputado. Recuerdo que creo que fue el año pasado en un seminario del CEP, que estaba Andrés Bianchi, el primer presidente del Banco Central durante el periodo democrático, y mencionaba que él tenía reuniones con Carlos Cáceres, el negociador de Pinochet para la transición, y que en la primera reunión que tuvieron para ver el tema del Consejo del Banco, decían que tenían como listo el tema porque tenían una composición para el Consejo que iba a ser muy buena, que era a ser 4 consejeros del régimen y uno de izquierda, que era Andrés Bianchi. Obviamente después los negociadores de la concertación rechazaron eso, se disputaron mucho respecto a cómo iba a trabajar el Banco Central, y al final llegaron a este modelo, por así decirlo, que es el 2-1-2, como 2 de izquierda, se podría entender, 1 de centro y 2 de derecha. Entonces ha habido un esfuerzo por fuera del Banco Central, de los negociadores políticos, para hacer que esta institución funcione de manera de consenso, se podría decir, que esté relativamente estable. Y por lo tanto, al menos a mí me da la impresión de que como base para el tema de, no sé, las felicity conditions, o para el tema del funcionamiento legal del banco, hay una base de economía política dentro tanto de los actores políticos como de los actores económicos, como los bancos, por ejemplo, con todo el tema de Saller, para que el banco funcione de una determinada manera. ¿Cómo ven eso en comparación a sus investigaciones? Hola, buenas. Muchas gracias por sus presentaciones. Estuvieron muy interesantes. Y tengo una pregunta para Aldo y otra para Fernando. Fernando, ¿cierto? Sí. Alfredo. Me llamó mucho la atención el concepto de poder bancario que mencionaste. Y me gustaría saber
si es que es diferente a lo que se le podría llamar como poder infraestructural, y además si es que se le llama poder en el sentido de que influye decisiones de otros entes, o poder porque es capaz de resistir ataques externos, por ejemplo. Y para Fernando, me gustaría saber si es que además de esta, porque me gustó mucho como la historización o la periodización que hiciste de cómo fue transformándose el lenguaje que ocupaba el Banco Central, si además de la fórmula como sujeto más acción también lograste ver cambios en las felicity conditions que mencionaban. Si es que si al principio era más indexación, si después fue desapareciendo, otra cosa. Eso, por ahora. Peter. Gracias. Very, very interesting presentations. I have a question for Alfredo. So I thought the notion of charisma was really, really interesting, and I want to explore what Paula was hinting at, right? So it seems to clash with the idea of central bankers as deeply technocratic institutions. So I guess I wonder whether it's due to my misunderstanding of Weber, but I see two clashes. The first one is an aesthetic one. When I think of a charismatic leader, I think perhaps of 20th century fascist leaders who managed to sweep up an auditorium of political followers, right? So there's this sense that before the charismatic leader enters, the temperature is 20 degrees, and when they're done, the temperature is 40 degrees. The temperature is doubled. When I listen to a central banker, I don't feel the temperature going up. So perhaps this is a misunderstanding of Max Weber. Another way to put it is a stuffy academic burying himself in the library reading a 2,000-year-old book who nobody cares about apart from that academic and 3 other people in the world. Can that be a charismatic person? Because that seems to me to be the central banker. The other question is following, right? A charismatic leader creates a following. A religious leader, an Indian guru, creates a following. He's capable of asking you to pay $20,000 to go meditate for a week in India. A central banker doesn't do that. He might convince, so it's very interesting to think about projections of inflation rates. He might convince you that the inflation rate will be 2%, but there's something so deeply rational about thinking about what the inflation rate will be, which seems to clash with the idea that you do whatever for the charismatic leader. Gracias, Peter. Y lo último, hagamos la apuesta si Jerome Powell va a ser el banquero del 2025. Vale. En el 2026. 2026. Bueno, en el mismo orden, por favor. A ver, voy a relacionar la pregunta de Peter con la que tú haces. A ver, yo les dije al inicio que hay un problema de origen con el concepto de carisma, que creo que tiene que ver con lo que tú dices, que es un eventual misunderstanding, y la responsabilidad la tiene el propio Weber. No, en serio, es que lo que pasa es que, mira, Max Weber en Economía y Sociedad definió al carisma en tanto tipo de dominación, esto está en las primeras páginas de Economía y Sociedad, lo define al carisma como si fuese una esencia de ciertos líderes excepcionales. Y ahí está el problema, porque en otro texto, de los textos más fascinantes que yo he leído en mi vida, del propio Weber, que es en Sociología de la Religión, Weber no pone el acento, esto, lo que les voy a decir, una vez hice una charla a sacerdotes de la Arciprestazgo, que me miraban, porque que tiene que ver con la dimensión religiosa del carisma. El carisma no es una esencia o naturaleza, dice Weber, es un recurso que se origina en una situación particular, y eso es una crisis. Es un recurso, por tanto es un recurso de situación. Y él da el ejemplo, y por eso les contaba que esto se los dije a sacerdotes, y él da el ejemplo del profeta. El profeta, Mahoma, Cristo, irrumpen y revelan la palabra de Dios, y son eficientes, son performativos
en ese momento, no porque Jesús sea el Hijo de Dios, no por naturaleza, sino es por la situación. Es la crisis de la grande iglesia establecida. Y se genera un vacío de sentido en donde Cristo revela la palabra de Dios de manera eficiente. Ese es un líder carismático. Ese es el carisma. De hecho, la noción de carisma, Weber la rescata del cristianismo primitivo, de ahí viene. Y hace de ella, esa es la genialidad de Weber, hace de ella una categoría sociológica. Lo que pasa es que es difícil de asirla, porque de buenas a primeras tiene algo de mágico el carisma, pero el carisma no tiene nada de mágico si uno no lo vincula a las situaciones que lo originan, que son las crisis. Y eso lo relaciono con lo que tú mencionabas, y que tiene que ver con la noción de poder bancario. Mira, lo que yo veo acá es que todos estos premios se entregan, ya sea al mejor banco o al mejor presidente, se entregan básicamente por dos razones. Una, que tú la mencionaste, operan en clave premio Nobel. ¿Ah? Es decir, claro, están premiando una buena gestión del capitalismo, digámoslo así. ¿Ah? Y están premiando a digámoslo, porque son cosas separadas, pero que han convergido en el tiempo, a una buena economía. Más allá de que haya neoliberalismo, no, da igual para efectos prácticos, pero esa es la primera dimensión. ¿Ah? Aun cuando en la historia de los premios Nobel, porque ahí yo tengo una diferencia un poco con Mirovsky, pero porque ese texto de Mirovsky ya envejeció un poco. Los premios Nobel de economía se han pluralizado. Claro. Claro, pero han aparecido premios Nobel, primero gallos que no son economistas. Daniel Kahneman era un psicólogo. ¿Ah? Richard Thaler es otro que también se premia ahí una cierta... son finalmente economías de la conducta. ¿Ah? Habrá que ver si estos premios no evolucionan en el tiempo, pero por el momento efectivamente están operando en clave de premio Nobel. Segundo elemento que es una constante en todos estos premios, se premia el desempeño tanto de presidentes como de bancos en coyunturas críticas. Guerras, COVID, estallido social en el caso chileno, que coincide con el COVID, cosas de ese tipo, la grande crisis locales eventualmente, y desde ese punto de vista la noción de poder bancario aparece como netamente defensiva. Hay que protegerse racionalmente del infortunio, algo así. Y eso efectivamente se parece a la noción, tú estás pensando en Michael Mann, en la noción de poder infraestructural. Claro, y efectivamente tiene un parecido con eso, con una diferencia. Es que me cuesta imaginarme, salvo en el caso norteamericano, me cuesta imaginarme, y salvo el caso europeo, estoy pensando cuando la troika europea se le tiró a Grecia, puede ser usado un banco central de modo ofensivo. Y eso es lo que ocurrió con Grecia cuando técnicamente Varoufakis es técnicamente echado. Eso fue un comportamiento del Banco Central Europeo muy, muy liderado por los alemanes, que supuso hacer un cambio brutal en Grecia, en ese momento gobernada por Syriza, digamos. ¿Ah? Uno puede imaginar efectivamente a un Banco Central ofensivo en esto. Si llega a salir Powell y meten a un trampista, bueno, ahí ya lo más probable es que cumpla una función bien parecida desde esa alternativa. Por lo tanto, lo de Clemente. La base de economía política en todo esto. Esta fórmula muy chilena del 2-1-2. Mira, yo lo he vivido en carne propia, porque como yo fui consejero del CERVEL, esa fórmula 2-1-2, yo la vi. El famoso 1, 2 de derecha, 2 de izquierda, el 1, en el origen
debería ser, esto operó también para el Banco Central, ¿ah? Era el independiente, más que el de centro. El independiente, algo así como un tipo aséptico, claro, ¿acá? Eso en el caso de CERVEL fue Juan Emilio Cheire. Esa cuestión desapareció. Hoy día ya la regla 212, en condiciones en donde hasta el centro está desapareciendo, estas cuestiones ya van a ser reglas 3.2. ¿Ah? Y probablemente, vale, si está cambiando la economía política de los órganos colegiados, está cambiando. A mí me parece un súper lindo tema, de hecho, ese paso, a estudiar, porque mal que mal las instituciones están hechas de personas, y las personas que llegan a las instituciones es a partir de reglas, y las reglas no son constantes, pueden variar. Eso es un fenómeno bien interesante. Yo tengo una pregunta para mis dos colegas, que tiene que ver con el poder performativo de las palabras, hacer cosas con palabras, como decía Austin. Yo me pregunto, ustedes abordan con Ignacio la performatividad desde el lado de la producción, ¿ah? O de la oferta, como quieran llamarlo. Y a mí me interesa entender un poquito también el lado de la recepción, porque esto no es unidireccional. Me pregunto, esto yo lo descubrí a partir de, yo he hecho ya 9 entrevistas a 9 ex consejeros de bancos centrales, y fíjate que las tengo todas grabadas, así que se las puedo pasar. Es súper interesante. Es ahí en donde hablan. Y fíjate que hablan harto. Es súper impresionante. Entrevista a Corvo, bueno, pero la entrevista que me llamó la atención, el más hablantín, el Pablo García, que además es divertido, pero bueno. El que me hizo ver una cuestión fue Rodrigo Vergara, que tiene que ver con la performatividad. Me dice, mira, la cantidad de ex economistas del Banco Central que se van a los bancos privados es muchos de ellos como economistas jefes que pasamos por el Banco Central. Mira, yo lo interpreto de esta manera, es una imagen que siempre me llamó la atención en Bourdieu. Juegan de memoria, y ahí es donde yo me digo que la performatividad pasa por la recepción que estos tipos hacen. Es como que se anticipan a lo que les va a las decisiones del Banco Central, y ahí la performatividad es casi perfecta, porque es como si ellos mismos lo dijeran. Un circuito cerrado. Es un circuito, exacto. ¿Ah? Por lo tanto, me pregunto si ustedes no podrían ahondar un poco más por el lado de la recepción. Idem con lo tuyo. Pero ahí yo tengo una pregunta. ¿Cuántos abogados de los bancos comerciales no habrán pasado del Banco Central? ¿Te das cuenta? Y finalmente ahí se produce casi un mundo encantado. El derecho, no solamente, como tú bien dices, no solamente es texto escrito, es también uso, y si los usuarios además fueron eventualmente productores en un momento previo, es decir, esta cuestión es otro circuito cerrado. No sé, se los dejo planteado como tema. Tenía, por ejemplo, habría sido muy bueno tener una encuesta de expectativas, Por ejemplo. pero no existían en esa época las del Banco Central. Había al parecer algunas privadas, pero no hemos tenido acceso a eso. Que ahora se podría hacer mucho más fácil porque hay una serie de tiempo bastante más larga de datos. Entonces ahora se podría comparar mucho mejor. Claro, lo que tú dices en la parte del lenguaje es la parte perlocutiva, que es el receptor, que es lo que hace cuando recibe esa ilocución del emisor. Es un gran tema y es una de las limitaciones que tiene la investigación de la performatividad. O sea, yo abordé la parte ilocutiva en ese sentido, y tiene mucho sentido lo que dices tú, porque no solamente son los consejeros que van a los directorios, por ejemplo, sino que hay mucha gente de los áreas de estudio que van a las áreas de estudio de los bancos. Imagínate. A hacer lo mismo. Exactamente. Entonces se transforma en contraparte en el área de estudio de los bancos de inversión, por ejemplo, hay muchos ex bancos central. Entonces, Bourdieu trató de resolver esto en un libro que se llama Ce que parler veut dire, lo que hablar quiere decir. Está traducido al español. sí,
voy a contestar muy rápido lo que comentaba Clemente y a propósito de lo que decía Alfredo. Yo lo desarrollo más en la tesis, digamos, no acá en este trabajo, pero además, antes de que se tramitara la ley y se discutiera esto entre Cáceres, Bianchi y Foxley, el equipo de Foxley principalmente fue ahí, hubo un congreso en el Instituto de Bardón, ¿se llama Géminis? Sí, se me había olvidado. Un congreso de economistas, uno representando, digamos, la parte de Cáceres, digamos, de los salientes, y economistas de la concertación, entre los que estaba Saller, Massat, José Pablo Arellano. Y eso se publicó después en un cuaderno de economía de la Católica. Ahí están todas las ponencias, digamos, todos los papers. Respecto, sí, se basó en el tema de la autonomía, pero si tú lo lees más o menos entre líneas, te das cuenta que están discutiendo respecto al Banco Central, porque varios de los argumentos, entre comillas, en contra, son después ellos mismos, cuando eran presidentes del banco, los pasaron por encima, digamos, sin mucha relevancia. Entonces, hubo una discusión técnico-política en esa instancia súper importante, y sí es importante el tema de que finalmente se zanja entre estos dos equipos económicos rápidamente, 2, 2 y 1, como dices tú. Y el problema es que se ha transformado en una cuestión tácita, pero no hay nada para elegir incluso en la ley, aquí pido ayuda a los abogados, no hay nada muy claro respecto, solamente dice que tiene que tener un perfil técnico, algo así en un párrafo. Sí, claro, no hay más. Pero no y tiene las nada, inhabilidades. pero está rigiendo todavía un poco el binominal en ese sentido, este arreglo que fue del 89, para elegir a los consejeros. Sigue esa lógica, pero es más bien una lógica que podríamos decir organizacional. O sea, entre el Senado, el mismo Banco Central y el presidente. Y así que es relevante porque no está institucionalizado en términos legales el tema, sino que es más bien este arreglo que viene desde el 89. Así que en ese sentido es bastante frágil la política económica que está detrás de la formación del Consejo. ¿Me permite agregar algo más a eso? Incluso hay yo no sé si ha operado en todos los órganos regulatorios, pero han habido cambios. Cuando se elige más de un consejero al mismo tiempo, claro, antes, por ejemplo, a nivel CERVEL se votaba en bloque. El mismo acto, los dos quedan elegidos. Hoy día son votos separados. Suena súper tonto esto, pero es súper relevante porque induce comportamientos estratégicos diferentes. Ya, y la última, perdón. La última, Sí, para ir cerrando. sí, la pregunta de Nicolás respecto al cambio si había cambio en Felicity Conditions y cambio en la crisis asiática principalmente. El banco se da cuenta, sobre todo por la salida de capitales, que no tiene muchas herramientas, y cambia el diagnóstico hacia un frame que se llama de crisis, y habla un poco de cómo puede regular, y la estabilidad, habla mucho de estabilidad financiera en ese momento, que al comienzo jamás se tocó. Los capítulos sobre estabilidad financiera empiezan 97-98, justamente porque la dimensión de la crisis asiática es principalmente financiera. Entonces empieza a tocar mucho ese tema, y en clave de crisis, y de cuáles son los instrumentos que puede utilizar para, que fue principalmente la tasa de interés. Justamente Massat, un poco haciendo caso a lo que decía French Davis, no tocó la banda cambiaria, sino que subió la tasa de interés hasta que finalmente después se suelta la tasa cambiaria. O sea, se deja el tipo de cambio flotante, digamos. Pero en ese momento tuvo que ir entre ambos objetivos y finalmente decide por el tema de la inflación. Eso. Muchas gracias. Solamente para cerrar, a ver, sobre lo de Clemente, yo solamente agregaría que eso está bien explicado en Benninger. Benninger es uno de los que dice, la verdad, que esta es la regla tácita, tempranamente lo dicen, dice, esto es una regla tácita, nosotros llegamos a este consenso de repartirnos más bien la integración de órgano colegiado. Ahora,
sí me dejó dando vuelta el tema de Alfredo sobre el carisma, porque en un principio yo también tengo la misma impresión de Peter, ¿no? Uno no pensaría en una legitimidad carismática para explicar como el poder de los banqueros centrales, pero hay un elemento que comparte con el tema cuando tú mencionas de la sociología y la religión, porque finalmente, discursivamente lo que pasa es precisamente al igual que la religión, al igual que un sacerdote que predica o un gurú, básicamente son dogmas. Entonces, ¿cómo se ha transformado también el lenguaje de la economía y de la macroeconomía? Cuando dicen macro, ya uno ya saliste de la discusión, ¿no? Entonces, dice, digamos, por los principios de la macroeconomía o cómo se ha entendido la macroeconomía moderna, y en realidad es lo que dice este líder espiritual, carismático, pero claro, ese carisma yo creo que en el caso chileno también va acompañado de su formación profesional. Y ahí viene como el vínculo entre la legitimidad, creo yo, carismática con la legitimidad del conocimiento experto, ¿no? Entonces, banquero central, tienes que haber salido del MIT o un PhD en Harvard. Son esas las credenciales que permiten entonces tener ese poder. Y la Melanie Griffith es rara en eso. Pero viene de Columbia. Ah, Columbia no es Cambridge. Columbia. Bueno, pero... No, da lo mismo. Sí. Bueno, solo recordar la famosa cita de Walter Benjamin en los años 20 que hablaba del capitalismo como religión. Ahí ya tienen ya la fuente de todo eso. Bueno, muchísimas gracias por este interesantísimo panel. Por favor, un aplauso para los expositores. Y vamos a tener un coffee break y partiremos 11:45 con la presentación de Yami Mudut sobre su libro de Legal and Political Foundations of Capitalism. Así que vamos a tomar un café ahora, que está muy bueno. Gracias. Estuvo buena. Presentación. ¿Cómo? Sí. Claro, con eso O sea, el principio de carisma. Totalmente, pero en realidad tiene... No, es que hay una energía particular que... Mira, si Oye, todo... y lo otro, espérate, el Banco Central peruano. Parece que el banquero central de Perú es precisamente, más allá de lo que uno podría decir ya, el carisma de Marcel. Parece que se ha transformado en un líder político. De hecho, se dice que Perú existe gracias al Banco Central. Eso. Aunque con tanto presidente. Todos presos. Exactamente. Y es lo único que les queda. Y funciona bien la economía. Claro. como el antipoema. Sigue funcionando solo. Increíble, insólito. Sí, claro. A ver, Falta la Victoria que está afuera. sí. Tengo ganas de mandar a matar gente con este libro. Qué weón. Descuartizarlo y dejarlos en una... Sebastián es descuartizador. Pero el descuartizador de... ¿Hasta los asados? ¿No? Solo eso. Yami, are you there? Yami, are you there in the Zoom? Sí. ¿Está? Sí, sí está, ¿no? Yami. Yami, are you there? Sí, pero panelista. Ah, perfecto. Pero déjame... hacer... Ahí sí, ahí sí. Ahí lo acabo de hacer. Well, Dame un good segundo morning. para- Yami, Okay. are you connected? Can you... Yeah. Awesome. Great. Awesome. Good morning, everyone. Morning. So, welcome to this panel entitled The Legal and Political Foundations of Capitalism. I will be moderating today's session.
The title of this panel is deliberately chosen. It draws inspiration from the work of Jamie Modud, whose book, The Legal Foundations of Capitalism, The End of Laissez-faire, has been recently published. We are especially honored to have Jamie with us as our special guest. His book challenges one of the most persistent assumptions in mainstream economics and, of course, in our legal community too. The idea that capitalism operates through self-regulating markets that exist independently of politics. Instead, the book highlights how markets have been actively constituted and are reinforced through legal institutions, state actions, and political choices. This insight strongly resonates with a broader view that is called the Law and Political Economic Framework, which aims to reveal how law shapes markets, allocates power, and influences economic outcomes. From this viewpoint, law is not just this constraint on economic activity or a neutral set of rules, but a fundamental element of capitalist organization, echoing what Robert Hale's emphasis that bargaining power is legally constructed. The aim of this panel is to bring these theoretical insights into dialogue with Latin American context, with particular attention to central banking, but of course you can apply it to specific research areas. In the region, central banks have played a crucial role not only in monetary stabilization, the inflation targeting we discussed in the morning, but also in defining developing strategies, influencing the productive structures. Questions of central bank autonomy, legitimacy, and mandate therefore cannot be separated from the legal and political foundations of capitalism as has it evolved in Latin America. So I will be guiding the discussion, keeping us on time. I'm very much looking forward to the exchange of ideas that this panel promises. Thank you so much, Jamie, for being here. And thank you. The floor is yours. So can I go ahead, Yes. Paula? Okay. So I have 20 minutes or so, yeah? Minutes, and then each of the panelists will have 10 to 12 minutes to respond. Okay. All right, great. Thank you so much. First of all, thank you so much for the invitation and for organizing the two-day workshop, Paula. And I've never met Ignacio, but I assume he's there. So thank you to the two of you and to the panelists. I can see Matthias and Sebastian, and I'm guessing the third person is Victoria. Anyways, good morning. I'm sorry I couldn't come. We have spring registration going on at my school here. And so I'm hoping that next time I'll be able to come in person whenever you, if all of you organize this or somehow figure it out how to get there in person. Okay, so without much ado, I'm going to start off by saying that I'm by training an economist. I'm belong to the sort of the critical traditions in economics, what is often called heterodox economics. But over the last decade or so, my work has been on this intersection between this particular approach to economics and law and politics and history. The title of my book draws inspiration from John R. Commons' Legal Foundations of Capitalism, and an article by John Maynard Keynes, The End of Laissez-faire, which he wrote during the 1920s, the slump of the 1920s. And what is important to understand is that the question mark at the end of the subtitle is of significance, because as I argue that there's no question of ending laissez-faire because it never existed. It's the foundational myth of capitalism. So the questions regarding more or less government intervention, I argue, is misleading, because markets and the monetary system, they're always regulated in regressive or progressive ways. So the book is really about a way of understanding institutions, but from a critical perspective, which challenges new institutional economics, which dominates
the World Bank and the IMF kind of thinking, global institutions. The particular approach to institutions that I build on in this book is inspired by the original institutional economists and the American legal realists who dominated American economics through the 1920s and 1940s. But it also draws on Polanyi and others, not to mention classical political economy. Okay, so institutions, we're talking here about informal institutions, culture, language, expertise, and I'll come back to the issue of expertise, and formal institutions. And the formal institution is, of course, law. So an institution, as I'm sure all of you would understand, is both implicit and explicit constraints and permissions, which are the basis of any society. Okay? And so one implication of this is that society and the economy and monetary system, which is at the core of the economy, that society is not and cannot be pre-political. Property rights or the monetary system, the unit of account, cannot just arise spontaneously, but they have to be created through some political actions and counteractions and so on. So I conceptualize, so this particular view that society is pre-political, as I'm sure many of you know, or all of you know, has a long intellectual lineage, going back to John Locke and Blackstone and Hayek and all these folks. My argument draws from a rival tradition, which argues that in fact society is a political community whose institutional framework is created and recreated given the prevailing deadweight of unequal relations of power. So I make a big deal about the questions of institutions and power, how institutions shape the relations of power within society, and how there's a feedback relationship between power and institutions. So from this standpoint, then, the book challenges, as Paula pointed out, the separation of politics and the economy, but argues that in fact politics and the economy are enmeshed. And even though each sphere operates at some level in a quasi-autonomous way, so for example, the economy, supply and demand and investor behavior and the movement of capital in response to market signals and so on, which creates the seeming an impression that the economy is separate from politics. Whereas my point is that in fact what you see on the surface of the economy, all these private actions have buried underneath at the subterranean level a legal coding, and law does not just arise. Law is the product of politics. So this is really the sort of the core point that I wanted to get through. And in the book, what I do is I focus specifically on property and money, and there's a question of methodology over here, which is that how is theory being constructed? And my point is that theory needs to be constructed in dialogue with social and historical reality. So the story in this book is a story on legal economic theory, but legal economic theory in dialogue with legal economic history, right? It's the kind of a way of constructing theory, which I'm sure some of you are familiar with. But it does imply that we're not in a position, unlike neoclassical economics, and this is a really important point, we're not in a position to construct theory, for example, that central banks are independent, or that the money supply is exogenous, in which the fundamental economy is barter-based, and I'll come back to that in just a minute, that this is based on nothing real, but it is an assumption which gives in neoclassical economics general economic equilibrium, on the basis of which the entire policy framework
nationally and internationally operates. The rival view would be something very different. And so that's where money and property rights come in. Now, I want to sort of draw your attention to a point that John Maynard Keynes says when he talks about money, when he posed this question, why should anyone outside a lunatic asylum wish to use money as a store of wealth? And then he says further on that, well, money has this particular characteristic that it, quote unquote, lulls our disquietude. And the point that I make in this book is that money is, in fact, a particular kind of property within a given jurisdiction. Where it moves, it is the universal equivalent. It is the general equivalent, which allows us to buy things that we need. But if we argue following the original institutional economists, and I'm particularly, I discuss Robert Hale, but also Wesley Hofeld, John Morris Clark, who was an economist, and I argue that, in fact, if property is social and relational, because we're talking about a political community, there are competing interests when it comes to property rights. You can't just say that, well, we will protect property rights in the way that the World Bank, that's the mantra of the World Bank. We'll protect property rights and keep the monetary system controlled by central bankers so that they don't inflate the economy and destabilize those property rights. Okay? Now, if property rights are fundamentally, as I argue, cannot be conceptualized in that way, but that they are in fact a bundle of rights, and if money is property, then of course money is also a bundle of rights. Okay? And that's completely sensible from another standpoint. So the neoclassical argument, and you can go back to Arthur Pigou, Milton Friedman, and you can pick up any standard textbook in money and banking. It always begins with this idea that the central bank controls the supply of money, because the underlying economy is barter-based. Okay? So there's a separation of real and financial. Now, there is a very long intellectual history, and by the way, also the practical experiences of bankers, that in fact, money is not exogenous, but it is endogenous, that it is built into the structure of the capitalist economy. Investment decisions begin with money, and from the standpoint of the business enterprise, they have to end with money when the stuff which is produced has got to be sold for money to get a monetary rate of return on the investment. Yeah? So money is endogenous to capitalism. And of course, the most important source of money is credit. So now you're getting into something rather interesting, which is here you've got money and credit, which are endogenous to the economy. The economy is socially embedded, and societies are politically constructed, and legally constructed. Therefore, the monetary system has a political and legal hardwiring. And of course, once you see it in that way, you can clearly see that the central bank it's a public agency. And even before central banks were nationalized, say the Bank of France or the Bank of England, even when they were sort of private corporations, they were deeply integrated into the system of public finances in those countries. Okay, so once we have sort of dismissed the idea that money is exogenous, and once we have said that money is endogenous, and once we have also said that in fact society is a political community in which the monetary system is embedded and cannot be mechanically controlled by the central bank, even though the central bank can influence the flows of credit, this, that, and the other, through interest rate policies. And nobody's going to deny that. Then we come to a very different story of the relationship between central banks,
and the economy. Now, once you see it in those terms, and I'll sort of briefly, I guess I have about 10 minutes, briefly outline two chapters in the book. One of them in particular on variants of monetary hardwiring. So I look at the ways by which colonial policies, colonial English, British policies had one logic of orchestrating the central banking systems in the white colonies, such as New Zealand, Australia, and South Africa. They were called the dominions, and another logic for the colonies of color, such as West African countries, India, and so on, Jamaica, in which the monetary systems were constrained and were inelastic, whereas in the case of the white dominions, they were the monetary system was the central banks that were created in Australia and New Zealand, the South African Reserve Bank, that central banking system provided an elasticity for the credit supply system to operate, thereby financing industrialization and social development. Right. So I discuss that in quite a bit of detail. But and I talk about sort of the ways by which the monetary systems were organized in one way in Europe, and in another way in the colonies in the global South, in particular colonies of color. Now, if you flash forward to the 1950s and 60s, so I have one chapter on this. The European reconstruction project after the devastation of the Second World War. And I think this is of particular significance for our current moment, because the mantra of central bank independence is the dominant view. I mean, it's just, it's the article of faith. And we can talk about Donald Trump's attacks against Powell in the Q&A. But this article of faith of central bank independence, as we know, has shaped global policy and politics, including in your country, especially in your country, as far as I know. Now, the problem here is that if you look at central banking policies in Europe after the Second World War, and central banking policies, but also industrial and social policies, right, they were highly unorthodox from the standpoint of the Washington Consensus. Right? But that was the dominant view, that in fact central banks needed to accommodate the growth of not just public credit, so public finances, but also private credit to finance reconstruction in manufacturing and agriculture, housing development. I mean, remember, buildings were bombed completely, hospitals and all this kind of stuff, right? That was the product of particular ways by which these central banks were structured, in particular the Bank of France, and in the case of Germany, not so much the newly created Bundesbank, but the KfW, the big publicly owned bank over there. But anyways, there's other experiences of this in Europe, to the point where there were two US congressional studies done, one in 1970 and the other one in 1981, in which these two official establishment congressional documents pointed to these innovative ways by which central banks operated in Europe to rebuild Europe after the Second World War. Now, this has been completely written out of all history. It has been written out of all textbooks. And so there we come back to this kind of expertise, this idea of central bank independence as shaping the discourse, and thereby shaping the policy framework and the legal and political and legal framework of the Washington Consensus, right? The erasure of history. So in the 4 minutes that I have, and I hope I'm
coherent over here because I'm rushing through a lot over here. I want to sort of end with the point that I draw on the British economic historian E.P. Thompson, who pointed out a long time ago that, in talking about variants of capitalism, and he said that, well, in economics and when you study history, you find different types of economic and social systems. So feudalism and slavery and capitalism, what the Marxist tradition calls modes of production. So they're like different genera, okay? The rules, the legal basis, the political basis of feudalism, very different from capitalism for sure. Just like the cat family is very different from the dog family. But then Thompson says within each genus, Felis or Canis, you also have species variations, jaguars and tigers or wolves and dogs. And the point I'm trying to make is that what Thompson says essentially is something that's so influenced the way I think about these issues, is that there are variants of capitalisms, and there is no pure version of it. The US is not the paradigmatic example of capitalism, but the different variants of that, and that these variants depend on the different ways by which the institutional framework structures these economies, including the monetary system, and distributes power in the system in any given context. So context, history, very important. And so at the end of the day, I'll end with this quote from Thompson with regard to law. For I found, and this is a direct quote, for I found that law did not keep politely to a level, but was at every bloody level. It was imbricated within the mode of production and productive relations themselves as property rights, definitions of agrarian practice. It was an arm of politics, and politics was one of its arms. It contributed to the definition of the self-identity of rulers and of ruled. Above all, it afforded an arena for class struggle, within which alternative notions of law were fought out. And I'll end on that note. Jam, for your excellent presentation. And now, Matthias, please, you have 10-12 minutes. And then Victoria, and finally Sebastian and Vicente. Okay. First of all, I want to thank Paula and Ignacio for this invitation. And I also wanted to celebrate the happening of this seminar, as it's as here in Chile we don't have enough seminars on law and political economy as we should, so I think it's always an event that we should celebrate. And of course I'm very grateful to be here and to share with very esteemed colleagues as Jamie, Sebastian, Victoria, and Vicente. And before starting this presentation, I want to explicitly acknowledge that this presentation shows a lot of Professor Jami Modud's books. So, without further ado, I'll start my presentation. So, the central object of this presentation is to describe or unveil the legal foundations, the legal and political foundations of laissez-faire. Professor Modud already said a bunch of this, so I'll try to focus on a specific aspect or in a specific
connection that I think it's very important in order to explain what is the central idea of Professor Modut's book, the idea that it's impossible to separate the economy from the laws that regulated, that was so eloquently put in the quote with which Gianni finalized his intervention, that E.P. Thompson quote. But the thing is, here's the thing, this idea that it's impossible to separate the economy from those laws or statutes that regulate it, it's still kind of an anathema for the idea of free market. But of course, this that has been told to be an anathema, it's quite evident how the law is constantly shaping the market. If you analyze, for instance, the already mentioned rule of law paradigm that was so enthusiastically supported by both the international monetary institutions during the 1990s, as well as the new institutional economics literature. As you know, as it might be known, such a paradigm was based on the sanctity of property rights, as well as the sanctity of contracts, the autonomy of central banks, and the fiscal austerity policies. So, as it is evident, none of the preceding four is possible without legal rules that establish and protect all these categories. For instance, if you wanna kind of have a sanctity of property rights, you need to have a system of register. In Chile, we have this office of which is called the Conservador de Bienes Raíces, where all the titles are registered, and that to have that office, you need to have a set of regulations that are actually, whenever you buy like kind of these old editions of the Civil Code, you have the annex, and in the end of the annex is the regulations of the real estate registry. So that's a kind of very neat illustration of how law is shaping property. And of course, you have the constitutional regulation of the right to private property. Just think of the regulation of expropriation. I mean, without that regulation of expropriation, property, or that property that is required, or that people, most of people talk that it's required to have market exchanges, just cannot happen. The same things with contracts, where you have loads of provisions in the civil codes addressing what happens whenever you have a breach of contract, or for instance the very autonomy of the central bank, which is established by a statute in Chile, and as well as the legal entrenchment of policies that reduce fiscal expenditures. Today, we are seemingly moving towards a different economic paradigm, and again, law is playing a very important role in that. This is precisely what is behind of the ideas in Chile, what we have termed permisología, a new move that is tailored to reduce all those procedures that are carried by administrative agencies in order to authorize activities that have, for instance, environmental impact or other kinds of impacts on the lives of people, or deregulation that
are so much in the head of all debates on public opinion these days. But let's not haste, and for now, let's focus in describe, and this is the central object of this presentation, how is exactly that the law habilitates, shapes, and makes possible free market in its different historical paradigms. In other words, what I want to do in the following minutes is to describe in a rather more specific way the legal and political foundations of capitalism, or what authors such as Warren Samuels have termed the legal economic nexus. For that, it's fundamental, it's very crucial to understand a theoretical aspect that I will take the liberty, or I will allow myself to call it, to term it, the Polanyi-Hale nexus. So, I think much of you know the Great Transformation, that very important book that was written by Karl Polanyi in 1944, I think, the same year as Hayek's The Road to Serfdom, and which describes the relationships and dynamics between law and the economy that took place during the Industrial Revolution at the end of 19th century and beginning of the 20th century. And that book stresses in a quite often cited paragraph, or a quite often cited phrase, that laissez-faire was planned and state intervention was not. So what is this idea? Laissez-faire was planned. I mean, this is kind of anathema, no? I mean, for conventional wisdom, because laissez-faire is laissez-faire. I mean, no planning, just people doing their free will, and things happening due to people doing free and spontaneously whatever they want to do. So what's the point of this idea? The point is that for the Industrial Revolution to be possible, it was necessary to have various legal changes, a series of legal changes, various modifications on the legal system that were tailored to generate the conditions necessary to make possible this Industrial Revolution. I'm referring to things such as the enclosures which took place in England starting from the 17th century until the very 20th century, that are also covered by this wonderful E.P. Thompson books of Whigs and Hunters, and or the very dictation of the Poor Law Amendment Act in 19th century, both in England. So both situations, or both statutes, if you wanted to call them that way, had the effect of reducing the possibility for people to obtain income and food either through cultivating common lands, that was what the enclosures addressed, or through the obtention or through receiving money from the state to alleviate their poverty situations. You could add to this all those laws that were dictated to forbid vagrancy, that obliged people, that required people to have a sufficient income so that they could cost for themselves a place in which to live. As it can be noted, in altering the basic
conditions and the basic dynamics of which the dependence of which the subsistence of the people depended, by altering the basic conditions and dynamics of which the subsistence of the people depended. These statutes allowed that the Industrial Revolution had the workforce required to make it possible. In other words, after the dictation of these statutes, a lot of people were required, they had no other choice than to work and provide the Industrial Revolution with its workforce. More specifically, in dispossessing the people from the means that until that date allowed them to subsist, what those laws made was to transfer a great bargaining power to industrials and to take this power from the workers. So, just to end, because I have 1 minute, this idea of how the law redistributes permanently through legal changes bargaining powers, as those that they were illustrated by my historical examples, is central to one of the most important ideas for law and political economy. That's the Robert Lee Hale's idea of background rules. How these that are not very evident, like laws forbidding vagrancy, shape, alter existing bargaining powers, and that determines the outcomes of market bargainings. And this same tendency, I'm finishing right now, I'm afraid, is behind these new legal changes that are being very kind of discussed on the public opinion these days. Deregulation, permisología, because what this kind of legal changes are making is, once again, transferring bargaining power from the people. I mean, they were powers of the state that were meant to protect the people from the effects of industrial activities, so they're transferring this power from the people to these industrial agents. So I will leave it here in order to comply with the time. Many thanks. Thank you, Matías. Victoria, your turn. Thank you, and can you hear me well? I want to thank the invitation of Paul and Ignacio. I'm so sorry, but Victoria, could you speak up because I can't really hear you? Hi, now? Can you hear me now? It's a little faint. Matthias's is fine, but yours is a little faint. Yes. Right now, can you hear me? Oh, perfect. Yes, thank you. That's perfect. Yes. Well, I want to thank Paul and Ignacio for the invitation, and I was feeling a bit out of place, not only because we are few women here, but also because I'm new in this law and political economy group. This is part of my PhD thesis that I will defend in March, and this is like an aspect of political economy that I think dialogue very well with the work of Professor Madud. In this presentation, I will argue that making care a constitutional right must transform the political economy embedded in the constitutions. Recognizing the right to care requires reshaping the material organization of society, especially how care responsibilities are distributed. Recently, the Inter-American Court of Human Rights published an advisory opinion on the human right to care. This opinion defines its status and scope within the Inter-American human rights system. The opinion is the 31st of 2025. It was published in August last year. The court and some regional literature and some decisions of constitutional courts define this right to care as a complex one, encompassing 3 dimensions: the right to care for others, the right to be cared for, and the right to self-care. Just to explain what it means, the right to care for others refers to the freedom and capability to provide care without undue restriction.
The right to be cared for ensures individuals receive appropriate support in case of vulnerability or dependence, and the right to self-care denotes the ability to maintain one's own physical and mental health. The Court, the Human Rights Court, establishes that the right to care finds its basis and scope in the principles of solidarity and shared responsibility. Under these principles, care is a responsibility that must be shared between the individual, the family, the community, civil society, business, and the state. However, the current social organization of care, particularly in Chile and Latin America, relies heavily, if not exclusively, on families and women. Women in the region perform between 70% to 80% of unpaid care work. In Chile, the central bank estimated that unpaid care and domestic work accounted for 26% of expanded GDP in 2020. 17% of this figure is unpaid work by women. Therefore, my central argument is that the right to care imposes a mandate of redistribution that directly implicates economic structures rather than merely establishing new legal entitlements. We must recognize that law alone cannot produce change. Economic transformation is essential. This topic is not new. In the early 1970s, feminist economics highlighted how unpaid work by women, mainly benefiting their families, was overlooked in economic analysis and unrecognized by the state and society. Feminist critiques emphasizes that household chores are real work, which sustain the capitalist economy. This analysis aimed to recognize the value and importance of women's work inside the home. Authors like Dalla Costa, James, Federici, and Picchio argue that women's domestic labor is foundational to the organization of work in capitalist society. This domestic labor, a component of social reproduction, includes unpaid work within households that ensures daily well-being and generational continuity. The domestic and care work performed by women in the home is fundamental to the reproduction of the workforce and an essential part of the capitalist organization of labor. As Federici states, behind every factory, task, or company lies the hidden labor of millions of women who have produced that workforce. Reproductive work is a moment in capitalist production, and women play a crucial role, unpaid and often under exploitative conditions. A key aspect in economic analysis of care is the family's role. Pre-industrial households combine productive and reproductive tasks, but capitalism divided these roles by gender. Men work outside, women did reproductive work in the home, enable a stable workforce. Despite changes in the labor market and society, the family persists as a means of distributing wealth. Cooper notes that family survival and adaptation existing outside market logic but serving the economic system. Such as Professor Madut put it about markets, the model of family is not a natural phenomenon. Law is crucial to keep the role of the traditional family. Civil and family law regulations impose or encourage specific care responsibilities and gender roles within the family. Labor law accommodates working mothers as primary caregivers, and so forth. And what happened in constitutions? Modern constitution explicitly or implicitly assign care to families and consequently to women. In liberal constitutions, the traditional breadwinner model reinforces the sexual division of labor, men as providers in the public sphere and women responsible for reproduction and care in the private sphere. Social constitutionalism maintained these gender roles without questioning women's position in economic relations. Women were a key part of the design of social and welfare states, assigning them unpaid care work. Women entered the social state as wives, mothers, and dependents of working husbands. This, for example, determines that social rights, such as the right to health care, do not incorporate care needs traditionally provided by the family, or that women's work is not recognized as real work regulated by law.
Theories and activists supporting the constitutional incorporation of care aim to elevate its value and transform its distribution by advocating increased state involvement and reduced burden on families. This proposal seeks to rebalance economic structures. Following Goldoni, making care a constitutional matter requires addressing such a society's material foundations, with an economic goal of redistributing care work through shared social and gender responsibility. The problem is that despite the aims behind the right to care, discourse and legal incorporation can reinforce the current organization of care. Definitions or policies that do not challenge the constitutional economy of care fail to address the vindications justifying this right. The risk today is that the constitutionalization of care could just keep the status quo. For instance, the rejected 2023 Chilean constitutional draft included care but framed it as a duty of the family. So the concept of care was incorporated in the text, but just as a duty of the family. This approach risks constitutionalizing the family as an exclusive space for care and reinforces an unfair burden on women. Furthermore, we must be wary of market-led defamiliarization. If care is simply transferred to the market without state intervention, we risk a two-tier system: quality care for the wealthy and precarious, low-paid care jobs for marginalized women. If the state only supports current caregivers without real redistribution, it further entrenches an unfair system. If we follow this path, the cost of an aging population and low birth rate will be a burden on families, one unfairly paid by women. In conclusion, I have argued that care is central to the economy and shaped by constitutional law. The debate about the right to care must address not only legal recognition, but also the economic changes needed to redistribute care beyond families and women. Thank you. Victoria, for adding care to the conversation about economics. Sebastian. All right. Can you hear me good, Jamie? Yes, thank you, Sebastian. Yes, thank you, Victoria and Matthias. Yeah. All right, thank you so much. First of all, I would like to thank to Paola and Ignacio for organizing this very interesting workshop. As Alfredo said in the panel before that, it's very strange to discuss this kind of topics in a very interdisciplinary way, not only by this hegemonical economical approach that really completely focused the entire discussion. So my intervention is based on what Jamie's book challenged. Basically, the idea that capitalism and markets are not natural entities and operating independently of politics. I think this argument is quite interesting because the author argues that fundamental economic structures such as property rights, Matthias speaking about that, struggles and state, the property rights, currency, and corporations are shaped by power struggles and state decisions. Through historical and comparative analysis, Mudut challenged the laissez-faire myth, demonstrating that the law is not neutral, but a tool that defines wealth distribution. This text also examines how constitutionalism and monetary sovereignty influence a nation's vulnerability to austerity policies and corporate power. Finally, it emphasized that the economic system is closely linked to the public sphere, enabling the reimagining of legal institutions to promote social justice and democracy. I mean, this is the main structure of the books. So I think this book is of fundamental importance because since its essential premise aligns with other books who also have recently published and emphasize again the idea that capitalism is a normative and
prescriptive human construct in which a certain form of social production and reproduction is established. That idea also is highlighted in Katarina Pistor's latest book, The Law of Capitalism and How to Transform It, but also recovers Polanyi's concept of the role of law in the creation of the so-called fictitious or artificial commodities, such as labor, money, and property based basically in real estates. Those ideas was outlined in this amazing book called The Great Transformation. Matthias talked about that, but perhaps the best example of that is the enclosure and poor laws passed in England during the 18th and the 19th centuries, respectively. My first point is about try to connect Jamil's Mudud theoretical framework and researcher lines stem from other places, such as the continental European law, especially regarding political constitutionalism and the methodology or approach of material constitution. This book is a recommended introduction to another trajectory or school linked to the American law and political economy. Jamil's book provides an overview of the key contribution of economic institutionalisms and American legal realism. This was a great time. It was a time of great economic hardship between the dire consequences of the Gilded Age and the economic crisis of 1929 and the development of the New Deal under Franklin D. Roosevelt presidency. These scholars maintain the premise that the economy is not a natural, autonomous, or spontaneous system, but rather an ideologically constructed political and legal order. It is also interesting to note the historical period in which this school developed. Therefore, the concept referring to the legal economic nexus and its effects on property as a social and legal relationship, the manifestation of power and coercion were articulating decisions with distributive effects on societies, which are manifested in business relationships and social costs, are matters that are extremely necessary to reflect on in the current times that had already been worked on in previous times, in which we observe a worrying similarities. We can argue that these two traditions of American legal thought, together with the subsequent development of critical legal studies, have enabled the revival of law and political economy in the United States and also his projection to Latin American context. However, as I said before, this trajectory must be complemented by the European trajectories, based mainly on the idea from transformative law, EU economic constitutionalism, and the material constitution, in order to articulate an interesting and complementary agenda for research and the dissemination of critical ideas on the role of law and politics in everyday economic decisions that impact people's lives. That's the first idea, the methodological aspect of the importance of Jamil's book. For the purpose of this commentary, I would like to address two other points of aspects that I would like to develop. One is named explicit, and the other one is derived or implicit. The initial facet, the explicit one, pertains to something that Jamil speaks a lot in his book, is about the traumatic Chilean experience that is known as liberalism dark side. And it is noteworthy how Jamil employs a range of Chilean and international sources to narrate an historical period that remains pertinent in the present day and which, in principle, is already familiar to this audience, of the Chilean audience. However, this assertion is relativized in consideration of the post-truth times in which we live, where the boundaries between reality and fiction are blurred and reason has lost ground to people's emotions and feelings. For these reasons, a progressive and worrying increase in support for a revisionist narrative of the Chilean civil military dictatorship is also being witnessed. In Jamil's book, Chile is presented as the emblematic case and the world's main laboratory for the implementation of the authoritarian liberalism. I will add the idea of neoliberalism. This concept delineates a model in which a robust state apparatus is employed to safeguard the market, thereby
thereby constraining the capacity of democratic majorities to interfere with property rights or pricing mechanisms. This work represents a revival of Smith's concept of the strong state and sound economy, a notion that had been subject to substantial criticism from Hermann Haller with the context of the Weimar Republic in Germany. The reflection offered in this work holds significant relevance to the present historical moment. A good argument is that this model seeks to de-democratize social life, transforming citizens into subjects who cannot question the economic order. This is because, culturally, citizens are part of this radical transformation, no longer as proletarians or workers under the dynamic of class conflict of struggle. Instead, they are individualistic, atomized small properties owners, consumers, entrepreneurs, and investors in a market society. The objective is to establish a legal firewall that separates economic decisions from the preference of the majority. This thesis is present throughout the standard works of several authors belonging to the neoliberal collective thought, such as Hayek, Friedman, and Buchanan, who directly influenced our country in various ways during the 1980s. The second concept to emphasize, which is we designate as the implicit one, pertains primarily to validating the premise or hypothesis of James's book. That is to say, the premise that the economy is not a natural, autonomous, or spontaneous system, but rather an ideological, constructed political and legal order, as evidenced by the development of fiscal policy in Chile, which is part of my PhD investigation or research. While this subject is associated with the implementation of macroeconomic policy, fiscal policy is intimately connected to the subject of study of this word, of monetary policy and the role of central bank. This brief reflection is prompted by the trajectory taken by various political decisions and legal reforms related to the standardization of a particular formula for conducting fiscal policy, with clear overtones of a neoclassical and orthodox political economy that prioritizes public spending austerity and the primary objective for understanding the idea of sustainability or fiscal responsibility. Any moderate, nuanced, or alternative perspective to these views is subject to rigorous scrutiny in the national public debate. This has the potential to engender institutional political conflict, which in turn impacts the competitive relationship between fiscal policy and political decision making on sensitive issues in a constitutional democracy. In this regard, in the case of fiscal policy in Chile, it is argued that there is a political and regulatory exploitation of the particular elements that constitute the idea of an economic constitution for the preservation of certain values and fundamental principles of this type of ideological political thinking. The implementation of efficiency, autonomy, depoliticization, technocratization, and neutrality at both regulatory levels has been identified as a key factor in achieving this objective. This is evidenced by the establishment of various fiscal rules, including those relating to structural balance and budgetary equilibrium, balanced budgets, the control of structural deficits, and public debt, the discouragement of redistributive tax systems, the creation of independent fiscal institutions dedicated to fiscal control, and the privatization of public service related to social rights. The resulting austerity policies in this area have a significant impact on redistribution and redistribution measures in key aspects of the aforementioned countries. It is evident that these phenomena exert evident influence on the conduct of fiscal policy, which is fundamentally based on public spending and budget law. It is therefore concluded that in the case of Chile, the implementation of an economic fiscal constitution based on an authoritarian neoliberal constitutional political economy during the military dictatorship is proposed,
which is gradually and conflictively transitioning to democracy and the existence of the ordo-liberal political economy, corresponding to one of the main currents or school of conservative liberal or neoliberal thought. Through this exercise, the hypothesis developed in Jamie's book was successfully verified. Thank you very much for this opportunity. Thank you, Scott. Now, Vicente, your turn now. ¿Sí? Well, good morning, everyone. Can you hear me? Morning. Yes, thank you. Okay, so good morning, everyone. First of all, I would like to thank Paulo Humada and Ignacio for inviting me to take part of this panel. It is a great opportunity to reflect together on Professor Modut's book and Law and Political Economy framework. I would like to say that last year I had the opportunity to attend the book presentation at Universidad Diego Portales, so taking part today as a panelist this year is a great opportunity. Also, just as Victoria, this is my first steps of Law and Political Economy, so this is a great opportunity and I'm very grateful about the opportunity to talk about Jamie's book and my other colleagues of the panel. The invitation extended to all of us is to reflect on the possible relevance of LP movement and its potential significance in the Chilean context, and of course, about Jamie's text. Building on that, and on my reading of several chapters of the book, I will try to offer an approach from administrative law, highlighting a few aspects related to define society as a political community in the book, questioning the separation between public and private law, and understanding corporation as political institutions, leaving it open a question about the possibility of reconstructing the rule of law in the LPM framework in the Chilean context. To start my comments, I should say that my first thought while reading the book was that I really need to renew my driver license, because everything suggests that a long road trip driving can lead to some very interesting reflections about law, as Professor Modut shows in the preface, which starts a long journey that finished in this book. Now, to situate my reflection between administrative law and political economy, I would like to return to a short text by the Spanish administrative law scholar Eduardo García Enterría, entitled "The Struggle or the Fight Against the Immunities of Power." Written in 1962, this reflection has always struck me, not only because it sits within that some literature will call a red light model of administrative law, focused on protecting citizens' individual rights against the state, but also because of the language in the introduction of the book. In the opening pages, García Enterría says that the citizen primarily encounters power as administrative power, from which he develops all arguments focused on reinforcing judicial review of the state's administration. Beyond the details of the work, what always interests me is the reference to power, which does not go beyond an anecdotal introductory remark. This is where, for some time now, I have been asking, on a critical perspective, what are those other powers that citizens face today? And what is the law response and limitation to that response of these other powers? This has led me to reflect on the idea of private power and on how traditional approaches to public law render the problems associated with private power, as happens, for example, in the asymmetries between corporations and citizens. About these questions, the premises of the Law and Political Economy movement, and Jamie's book in particular, offer compelling perspectives for rethinking the role of law in the distribution of power in societies, starting with an acknowledgement of their character as political communities. To structure this comment, I will focus on three key aspects identified in the book. First of all, the separation between the public and the private sphere.
Second, the definition of corporation as political institutions. And third, the question of the rule of law. First, I would highlight the book's compelling critiques of the boundary between the public and the private spheres, which reminds me important contributions from critical legal theory in Latin America last century about the problems of the separation of public and private law. In the civil law traditions that characterizes us, in Chile it's common to find traditional approaches to public law, which some call the golden rule of public law, which says that the state can do only what the law explicitly allows, and by contrast, private law, anything is allowed unless it's explicitly prohibited. About this topic, Professor Madhu says in the book a few steps back that the separation of the public and private spheres is thus an ideologically constructed myth completely disconnected from reality. If the public and private law division has faced criticism in the past, the critic offered in this book invites a reflection that brings us back to the phenomenon of power, which recalls Garcia and Terrier's introductory remark, as I said before. In other words, while this traditional view relies on public law to operate as a restrictive framework for public power, it fails to recognize certain problems inherent to private power. From this perspective, an interesting line of question is to consider the consequences of extending this critique of the public-private division. For example, how might it reshape disciplines such as administrative law or commercial law, for example? Or should we instead be asking about interdisciplinary categories beyond them, capable of capturing this critique? In a second point, in Chapter 3 specifically, Professor Madhu developed an interesting approximation on corporation as legally created artifact, for example, adding before that the corporation is a public-private hybrid of public provenance, but with administration and decision-making in the hands of private parties. Finally, the author adds that the institutional framework of the corporation requires a particular legal design that is politically determined. Jamie's proposed 13th point is particularly compelling in the Chilean context as it underscores the constitutive dimension of law. This, in turn, would enable a more open discussion about the possibilities for public intervention in the economy, while challenging approaches that naturalize the market and constrain state authority by framing such intervention as external to those rights. Finally, and to conclude, I was very interested reading Jamie's account of the rule of law, which he places within Hayek's framework, an approach the author ultimately threads in a critical perspective. In that regard, looking at law and political economy scholarships in Europe, authors such as Ioannis Kampourakis and others, invite us to reappropriate the rule of law by emphasizing the constitutive role of law in private power. My question then is what possibilities Professor Madhu and the other members of the panel see of undertaking that exercise in our respective legal traditions. My intuition here is that in order to confront the new immanities of power, in this case the private power, reappropriating Garcia and Terrier's terms, there is an interesting reflection we can do here to reinforce the possibilities of democratic power for social change. To conclude, I would like to thank everyone for the opportunity to share reflections on such an engaging and important book, and to reflect together about the idea of law and political economy. Thanks. Thank you all for such an amazing presentations and questions that you leave us. So first of all, I open the floor also for questions from you. Yeah, Amanda. My question is for Victoria. First, it's amazing for me to see that as a lawyer you can study those types of things and you can put on the debate the right of care. It's amazing. So my question is related to the last thing that Vicente said. If we live in a country shaped
by capitalism and a neoliberalism order, how can we recognize the rate of care without falling in those capitalism dynamics? And you said, like in the constitutional essay of 2023, we made that error, but how can we, in the society that we have today, move forward with that? Peter? Thank you for really wonderful presentations. I have three questions. I guess pretty much to all of the panel. The first one also perhaps specifically also to Jamie, but just as much to the entire panel. So this is a conference about central banking, and it's really interesting to put it in this specific context, because I think that there's two kind of images about what law and political economy can do. And one image was used in what Jamie said. Jamie spoke about post-war Europe and this idea that central banks kind of sit on top of the pyramid and manage to reshape the economy somehow. And this is an interesting image for people interested in critical law and political economy, because it shows that central banks are somehow the critical actor to reshape the economy. I think that clashes with perhaps a more standard idea in law and political economy, according to which the key in everything is private law, much more than central banks. And I was wondering how we can reconcile these two ideas. And the second question, it very much builds on this, is connected with what Victoria was saying, but it's a question to the entire panel, right? To put this very much into perspective, if we believe that central banks are critical actors, I have no answer to this. How do we start thinking about feminist central banking? Like, how do we get care work into the picture of central banking policies? Or should we respond that actually, this is not a question for central banking, and actually there's limits to critical engagement with central banking, and private law still is king of the game in some sense. And the final question for Sebastian, a very methodological question, right? American legal realism, critical legal studies, German ordoliberalism. What about Latin America? Is there no counter tradition or competing tradition in Latin America? Great. If I can, would it be possible for me, was that Ignacio? I'm not quite sure who that last person was. Peter was the last one talking. Okay. Ignacio will ask you a question, Jamie. Okay. Okay. We are moving Ignacio. We are moving Ignacio to the camera. There it is. Hi, Jamie. Well, first of all, Hi. many thanks for being here with us. I'm not a legal expert. I have very basic notions. So what I most do is political economy. So I am interested in this discussion about distribution of power. So I just want to be sure that I'm following your argument. So you are saying that different types of central banking or designs of central banks are reflections of particular distributions of power in society, and that these different designs limit, more or less depending on the design, democratic interventions in the economy. And from that, I'm not sure if I'm correct, and I want to ask you if you can elaborate more on this point. And from this it follows that central bank autonomy or independence is not neutral at all, but instead is a tool, let's say, for maintaining the status quo. Can I, should I respond to that? Yes, Jamie. Yeah, and I think in that sense, I can also respond to the other question about the post-war European central banking. So to give you an example, Ignacio, if you look at the Bank of France after the Second World War,
the Bank of France was nationalized. And what happened was a National Credit Council was created in which different stakeholders in French society, workers, unions, and industrialists, farmers, different stakeholders were involved in a kind of a democratic central planning of a kind, which involved the allocation of credit, central bank credit, not just to public banks. There was actually, contrary to the myth, there was very little nationalization of banks in post-war France. Much of this sort of regulatory framework from the National Credit Council went to actually private banks, let's say in the agricultural sector or for manufacturing or housing. And the credit system, in other words, corporate governance or the political economy of corporations, and Vincente, he was alluding to that, was structured in the banking sector to allocate credit in a particular way that promoted economic and social industrialization. Now, so in this sense, in regards to central banks, I mean, the point is well taken, and I think it's quite right that the idea of central bank independence is mythology. So even if you argue that the central bank is going to be maintaining, so it's got to be independent, it's distributing power in a particular way in society. For example, it's benefiting financiers. And so in that way, I think I'm not necessarily saying that the central bank is the key, but the central bank is in some sense kind of central, if you will, because it's the wellspring of high-powered money into the monetary system. And if the monetary system is at the core, is endogenous to the economy, then of course it's filtering through it. So, for example, it could be designed in different ways. And thinking about Victoria's presentation, I actually have a paper on feminist public finance, and I'd be happy to send it to you. You just write to me. It's in a book on gender and COVID-19. And what I argue in that book is that the legal design of central banking could be such that it reduces gender-based inequalities or not. So the point is that when we think about the monetary system, the story about the politics of law and the politics of money and how that is distributing power across class, race, gender, it's important. But I think the point here is it depends on to what extent so many of you talked about constitutionally protected economic and social rights, Marco Goldoni's great work on the material constitution. We know that globally, including in the global south, many countries have adopted economic and social rights into their constitutions, including some variants of care work. The problem is, and I think this speaks to a question by somebody in the audience, the problem is that this constitutional model has collided against the economic model, right, which is solid austerity, Washington consensus, and so on and so forth, right? So there is a contradiction here between the two, and far-right politics has in some sense come out of that, because there are these constitutional promises to reduce inequalities of different kinds, and et cetera, and democratic politics, which persists in pursuing a particular economic model, which people just know as the economy, right? The deregulated economy, that generates frustrated expectations, and I would argue generates a social basis for disillusionment with democracy, which we are seeing spread across the world. So I'm just going to stop at that, and we can pick up on that, but I just wanted to throw that out. Hey, Jamie. Thanks. We can start with Matthias. Matthias?
maybe we can start. Yeah. We can start first. Everybody. Yeah, I can start with the question. Thank you very much for the comments and the questions. About what Amanda says, well, that's the challenge. Because when in Chile we discuss about care and public policy about care, the topic that points out is the voucher system. You know, how private companies can be involved in care provision, in care services. And that is the problem right now in Congress, because they are discussing the new policy. And I think for us it's not possible to think care provision services without the private sector. I don't see a public funded system completely by the state. But I hope that it's not just a voucher system, like to pay amount of money per family and they decide how to spend it in care. I hope it's more, but that's the big challenge. And some Latin American countries have different approaches, and we are able and we are lucky to see them. Uruguay have a system, Costa Rica is developing one, Brazil has one in the same way. So we can see other examples. But I think for us, this idea of the voucher and like this private school system will be a main topic. About feminist central banking, I would love to know more, but I don't have an answer now. But I do think that if central banking must acknowledge demographic changes or how demographic changes change economy, then they must acknowledge care. Because I think care is the one big issue when we talk about low birth rates. And Claudia Goldin recently had a paper about how in countries where men assume more care responsibilities, they are able to change the birth rate. So it's not about giving more money for families or for women, it's about sharing responsibilities. And in that sense, care is central. And I think from the law is very important, particularly labor law is key to this issue. But I'm sure that central banking has something to do as well. I would like to know, and I will read the paper that Professor Madud said, because I think that is the key to this problem. Right, thank you. Yeah, you can just email me and I can send you the PDF of the book if you want. I have it here. Great, thank you very much. Sure. All right, two questions from Peter. The first one about what the role of central banks in all discussions. I mean, in terms of fiscal policy, I think the discussion here in Chile basically it's like they're copying most of the trajectories that the central banks have developed in the latest decades. So they try to implement it in some institutional fiscal councils in Chile, and also developing some trajectories such as performativity and creating this technocratic legitimacy when they're controlling the public expenditure and budget law that it's prepared by the executive branch. I mean, one of the most characteristic topics about presidentialism in Chile is the fiscal policy, and even in the and always has been this discussion about the discretionary powers that the executive branch has in terms of fiscal policy. So basically what they are doing right now is this control mechanism, creating control institution, but using like the same clothes that the central bank. So it's interesting to study central banks and see if there is some kind of similarities, convergence and divergence in terms of how they work, on how these fiscal councils are works, especially in terms of this
austerity situation that we are living, and basically this problem with the high rates of inflation and low rates of growth. So I think it's like a more analogical approach that we can see central banks, at least in fiscal policy. And the second question about what about Latin America methodology in law political economy, it's kind of difficult. I think we are in a kind of limbo right now about that. I mean, there's a LatCrit movement which is based on critical legal studies, applying most of the idea of Duncan Kennedy and such and other authors, and applying these topics of gender, race, class in the Latin American discussion. But I think there's nothing based exclusively in long political economy. And in Latin America, you have two oceans, like in the United States, but the difference between the Atlantic coast and the Pacific coast is different. The Atlantic coast, in terms of Argentina, Brazil, and Uruguay, are more based in this classical American constitutionalism. The Pacific coast is more based in a more European tradition. So that's the difference. You can see in Peru, in Ecuador, and Colombia, same approaches in Chile, and in terms of constitutional courts and other aspects. So I think we do not have a specific Latin America political economy approach, but we have topics which are exclusively from Latin America and more generally in the global south. I think extractivism could be one of the most important topics, how they are using markets in natural resources such as water, mining, and creating property rights in those areas, and trying to create new markets in law. I think that would be the most interesting topic, but as I told you before, just a trend. It's not a completely theory, or at least a methodologically tool to address a new kind of long political economy approach. If I can make a comment over here, something about that. I think that Sebastian, was that you talking? I think I couldn't quite make out. Go ahead. Yeah. So I was just thinking that in terms of central bank independence and austerity and the cost of living, again, if you go back to the European reconstruction period after the Second World War, there was high inflation because of shortages, just like in the COVID period. And what happened in the case of the European central banks was that there was a careful introduction of credit into the economy to increase output and bring down shortages, so that so it was not about just opening the floodgates to credit, but carefully tailor it in a way that output expanded, and of course, as output expanded, prices started to fall. Now, if you think about that, you can see where we have gone so wrong with central bank independence, that we have persistently high costs of living across the world after COVID-19, and yet we stick to an unrealistic model of central bank independence, which only perpetuates not just austerity, but does not even solve the problem of cost of living. Just a short remark on that interesting question concerning methodologies in law and political economy in Latin America. A couple of years ago, when was that? The end of 2023. We organized a Law and Political Economy Summer School at the Diego Portales University Law School, and one of the modules, or one of the courses in that summer school, concerned precisely methodologies in law and political economy, and was dictated by Professor Mario Shapiro from Getulio Vargas in Sao Paulo. He works in banking, and he uses a lot of social sciences and empirical methodologies to
analyze banking from a law and political economy perspective. Can I add something on that? Yeah. Yeah, I'm sorry. Of course. Just, I was thinking about the question and the discussion, and what I think is valuable about the idea of, or the movement of law and political economy is that, of course, we are worried about the problems of our history and our context, you know, and for us in Latin America, and especially in Chile, it's about inequality and this neoliberal model imposed. So from a legal perspective, you go to try to understand the economy, and the economy, what do you find over there? You find the law and economic movement that explains just how markets work, but they don't go to how production has been structured. So it's more exchange, less production. So then you say, then there's this movement going on, and I think that it collides, or we find each other, the North and the South in a way, with the same issues. Okay, so the law and political economy may give this big name, maybe to open the eyes to something like that law is also related to macroeconomics, for instance, and the central banking and everything. And I tried to go, so I tried to move, like to seek in our own history, in our own intellectual history, authors, you know, but I think that we could name Novoa Monreal, for the Chilean audience, will resonate highly as a critical scholar, right? Denouncing the private law concentration and everything. But in terms, but I think what is really very much Latin American breed is more from the economic side. And Peter mentioned it, like the core periphery, or the ECLAC studies at the 60s. But I think, and Norbert Lechner, that is also a public intellectual and a legal scholar, denounced, like, at the time, the lack of interest from public intellectuals of the time, of the past, to legal thought. The law was something that, it's the civil code and everything, you know, but that's just to take the provocative question of Peter. Thanks. And may I add, Yeah. there's, I guess that other kind of research that you could see in Latin America concerning law and political economy, at least the research from law and development, and the research kind from legal scholars focuses a lot on kind of storytelling and narratives and histories. I mean, for instance, the book written by the very Elena Alvear that we were talking before, she, for instance, describes all that happened for the production of coffee in Colombia, or all the economic bargainings that shaped the peace agreement, the recent, pretty recent peace agreement between the Colombian government and the guerrillas. So that would be another trend, I would say, of methodological studies from law and political economy in the region. Just a very short answer. First, I want to say that I was a student in that summer school, and it was very good. So that's one of the reasons why I'm here, right? And second, about the question of the central bank, I think it's very interesting to ask about the limits of the public and private law separation. In this case, last year, we organized some seminars about the central bank, and one of these seminars was about the public law and the central bank. And I think I start with some answers to that question, but I finish with more question than answers about that seminar, because it was like investigating about the seminar. It was like it has its own labor rules, it has its own, for example, contract rules,
in difference of other public institutions. So I think that a really interesting question about specifically about the central bank. Jamie, you want to add some final comments? Well, I think that first of all, this is a question that I've had, and I think when I came to Chile this past August, I'd asked both you, Matthias and Sebastian, that I'm really interested in any Latin American scholars who've written on LPE, because my book focused a lot on American and European scholars, and I really wanted to focus on those from the global south. So I think this was an interesting, but I think it's a little depressing hearing you say what you just said, Paula, that the ECLAC and all these other folks, and I know that school a little bit, Prebisch and Singer, economics, but they don't deal with the law. That's a little depressing hearing that, because I really was hoping that I could sort of tap into some of that kind of literature in regards to my own interests in Latin America. But the other thing too is that I think, and what I find so exciting about this conversation that we've been having together here is that there is so much scope here where we could all be working together. And you folks many of you are lawyers and various stages of your careers and political economists. I'm an economist. And the conversations between us are just crying out to be made. And I just hope that this becomes the basis of further conversations. And I'm going to, if necessary, I will just not go to registration here. I'll come down to Chile next time if that happens. I'll try my best, So I'll do my best on that. But I also wanted to say the question of methodology in terms of the way you've been talking about it, but also methodology in terms of history and engaging with history. Super important, because one of the things that both conventional law and conventional economics, the way they're taught is completely ahistorical. So students don't really learn about examples of, let's say, central banking experiences in different countries and so on, and then say, well, okay, how does this then challenge the neoclassical narrative? In fact, most students don't even know that there's something called neoclassical economics. They just know it's the economy or economics. It's that kind of methodological question of legal economic theory and legal economic history, I would suggest, is where LPE needs to go. And not to say that it's not being done. So of course it's being done, but we just need to develop that moving forward collectively. Thank you, Amy, for your final remarks. Next time, of course, we will do our best to have another conference, and you can be here in person with us. Thank you. But at least we are going to see each other in Oñati. Yes, we're seeing each other on Oñati. So that's a wonderful thing. Yeah. See you then. For attending the seminar, and a round of applause for our presenters. Thank you so much. I'll try to come back to one of the later talks. I just have to still dealing with registration here, so I'll try and come back. Okay, Jamie. Bye-bye, Thanks so Jamie. much. Take care. Thank Bye. you. Okay, bye-bye. Bye. Sí, lo voy a hacer. Me lo pidió la Miriam en me vio relajadita ahí, tomando un vinito en ese sotero de la central, y me dijo, sí, cuando me quedaba